paro que no tiene una razón aparente o una justificación aparente. Sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus saberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad no cobra. Obviamente que las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la marcha o que la situación del día de mañana ocasione. Y también contarles que 6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA, 1,5 millones de personas no van a poder hacerlo en el interior del país, 1 millón de personas no van a poder viajar en trenes y hay 93.000 personas que verán cancelados sus 703 vuelos. Así que la decisión de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente. Simplemente para hacer un listadito pequeño de lo que ha ocurrido desde el 10 de diciembre. Nuestro gobierno tuvo 2 paros generales de la CGT, 2 paros de colectivos, 2 paros docentes, 1 paro de trenes, 1 paro de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En 4 años de gobierno de Alberto Fernández, del doctor Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130.000 muertos bajo el lema del Estado te cuida, tuvo 0 paros. Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, o sea, prácticamente 2 de cada 3 medidas fueron contra gobiernos no peronistas, y dado el estado de las cosas, está claro que estos gobiernos, los peronistas, a los que menos paros le han hecho, no han brillado precisamente por su eficiencia. Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder, esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos que mañana quieren y además necesitan ir a trabajar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos al equipo de noticias aquí por A24. Bueno, ¿por qué quisimos arrancar con Manuel Adorni y lo que hoy en su conferencia de prensa le dedicó, el tiempo que le dedicó a caracterizar el paro? Porque está claro que el gobierno intenta conducir la opinión pública respecto de qué significa un segundo paro en 5 meses de gobierno a Javier Milei, al Poder Ejecutivo, a las políticas del gobierno de Javier Milei. Y por supuesto, no solamente está todo en su derecho, es parte de lo que se discute todo el tiempo. Todos los gobiernos tienen una narrativa, todos los gobiernos intentan un relato para tratar de explicar o convencer a los demás que esa tiene que ser la manera de leer qué es lo que está pasando. Ahora, lo interesante es que eso mismo, esa frase, digamos, que plantea el gobierno, segundo paro en menos de 5 meses, segundo paro de la CGT en menos de 5 meses al gobierno, depende cómo uno lo mencione, depende de dónde ponga el acento, tiene 2 lecturas. La primera lectura es la que sugiere el gobierno. En tan poco tiempo le hicieron la cantidad de marchas que menciona Adorni, los cortes de calle, 2 paros generales, algunos paros sectoriales, y durante todo el gobierno de Alberto Fernández eso brilló por su ausencia. Esa es una lectura, y es una lectura que hay que reconocer tiene incidencia en un sector importante de la sociedad. ¿Por qué? Y bueno, porque los sindicatos también tienen o han perdido legitimidad en este tiempo. También hay una ruptura de la sociedad con la representación que generan los sindicatos. Y eso está en el debe del conjunto de los sindicatos en la Argentina. Pero la otra lectura posible es, bueno, ¿cómo habrán sido las primeras políticas del gobierno para que aquello que no venía funcionando de esa manera se active y se generen 2 paros generales en menos de 5 meses y se generen esa cantidad de movilizaciones y se generen esa cantidad de cortes de calle? Esta es la otra lectura.
porque también es cierto que el gobierno de Javier Milei avanza muy rápido con el aprendizaje de lo que había sido el gobierno de Mauricio Macri en ese debate, ¿se acuerdan?, entre el gradualismo y el shock, pero además leyendo qué fue lo que llevó a Javier Milei a la presidencia, un desgaste muy, pero muy fuerte de la dirigencia tradicional. Avanzaron muy rápidamente, primero con un decreto de necesidad de urgencia eterno, todavía vigente, salvo algunas cosas cuestionadas por la justicia, y luego con una ley base de 600 y pico de artículos que juntos generan el intento de una reforma casi constitucional, para sacarle palabra muy altisonante. Cambian las reglas de juego del modo en que se puede hacer representación gremial, del modo en que el Estado interviene en la vida cotidiana de la gente, las relaciones económicas, cambia todo. Está en juego la vida de argentinos y argentinas, o mejor dicho, está en juego nuestra vida futura. ¿Cuáles van a ser las reglas de juego para jugar este partido? Y sobre todo, como esencia de la política, ¿de dónde se recauda dinero y con quién se reparte? Eso es lo que está en juego en el debate ahora en el Congreso y en la vigencia que tiene el decreto de necesidad de urgencia. Y esa es la razón también, esa profundidad, ese ir tan rápido y tan profundo, motosierra y licuadora de Javier Milei, es la razón también detrás de 2 paros en menos de 5 meses. Estas son las 2 lecturas posibles. Usted hará la lectura que le parezca. Ahora, alrededor, cada vez que la sociedad argentina está frente a un paro importante, estas características, de los que nos cambian el día, estamos a 3 horas, 2 horas 53 minutos de un paro general, siempre hay debates en torno a 2 cosas que me parece interesante que nos detengamos a pensar a esta hora de la noche. Primero, este paro es absolutamente político. De esa manera se quiere deslegitimar un paro, se le quiere bajar el precio, se lo quiere manchar, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué paro no es político? ¿Qué sería un paro no político? Porque un paro lo que intenta es, sea un paro sectorial o sea un paro de todos los gremios, lo que intenta un paro es modificar algo que atañe a su propio funcionamiento. Pero en el fondo siempre encierra la idea de que en esa actividad o en el país o en lo que está ocurriendo en la realidad tendría que ser de otra forma. Y la forma en que miramos lo que nos rodea, la forma en que valoramos lo que hacemos todos los días, es una de las definiciones de la política. Es nuestra manera de mirar el mundo, no la tenemos que compartir. Pero todos tenemos y hacemos política cada rato. Hasta cuando decidimos si caminamos por la vereda del sol o por la vereda de la sombra, en algún punto también estamos haciendo política. Entonces, todo paro, por definición, es político. Quizá a lo que se refiere es que el paro es partidario, que está llevando agua para determinado molino de los partidos políticos que componen la Argentina o de los espacios políticos que se debaten en la Argentina. Y bueno, también, porque todos nos sentimos de una u otra manera más cercanos a un espacio y otro. Y un sindicato también, cualquier sindicato también. ¿Por qué? Y bueno, porque es la manera en que un espacio de la política piensa esa actividad o piensa qué es lo mejor para trabajadores y trabajadoras. Entonces, todo paro es político. Y el otro elemento interesante, que también lo mencionaba Adorni, es la idea de que un paro le jode la vida a la gente. De que un paro de transporte, un paro de camiones, un paro en el correo, un paro en salud, un paro en la educación, le jode la vida a la gente. Bueno, en la esencia del paro también, ¿cómo se llega a un paro? Bueno, primero se habla y se plantea, algo me molesta, dice un sindicato, o una central sindical en este caso, algo me molesta, algo no está bien, porque yo voy a perder. A quienes yo represento van a perder. En este caso vienen perdiendo poder adquisitivo, van a perder derechos laborales. Creo que la Argentina va a generar menos puestos de trabajo, entonces mi sindicato o como sindicalista y defendiendo los derechos del trabajador tengo que hacer un planteo. Voy y te lo cuento al gobierno, a la patronal. Cuando ese diálogo no funciona o cuando no son atendidos los reclamos de un sindicato o de una central sindical, la siguiente decisión puede ser una movilización, puede ser una asamblea, pero en algún momento llega el paro. Y así está establecido en la Constitución. El derecho a huelga es la manera en que tiene de llamar la atención un sector para que se atiendan sus reclamos. Entonces el paro en esencia tiene como búsqueda esencial molestar. Un paro tiene que molestar. Es más, cuanto más molesta un paro, se habla de mayor eficacia de esa expresión. Después podemos estar de acuerdo si las razones son válidas o no. Pero todos y todas en cada uno de nuestros ámbitos tomamos una acción cuando algo nos molesta y no lo podemos modificar para hacernos ver, para hacernos sentir, para decir, che, miren, acá yo importo también.
Y tengo esta capacidad de fuerza, tengo la capacidad de paralizar, por ejemplo, un país, como mañana lo harán las centrales sindicales. Hay un dato que Martín Rodríguez, analista político, escritor, señala en su red social, en su cuenta de la red social X, dice: interesante la confesión del gobierno, porque dice, mañana la Argentina dejará de producir X cantidad de millones de pesos. No importa. Y es interesante, ¿por qué? Dice, bueno, porque de alguna manera se confiesa que los trabajadores y las trabajadoras generamos riqueza, no solamente somos un costo. Es decir, que la riqueza que genera un país la generan los laburantes, con lo cual tienen derecho a reclamar que eso se reparta un poco mejor. Cosas que no se debaten todo el tiempo, pero frente a un paro general y frente al intento del gobierno y también de las fuerzas políticas que acompañan el paro, de tratar de instalar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo valoramos este paro? ¿Está bien o está mal? Bueno, me pareció interesante que lo podamos discutir desde este lugar. Enseguida Melody nos va a contar, a recordar qué cosas a partir de las 0 hora, dentro de 2 horas y 49 minutos, van a dejar de funcionar para poder organizar un poco mejor nuestro día. Ahora, el gobierno sale con esta idea de tratar de explicarle a la sociedad que el paro es malo y que no tiene ningún sentido, pero también hace algo que va un poco más allá. Invita a trabajadores y trabajadoras que eventualmente no están de acuerdo con el paro y quieren ir a trabajar a que denuncien a quien sí va. O en todo caso a los sindicatos que estén de alguna manera, bueno, forzando el acatamiento del paro. Con este comunicado, si te exigen que no vayas a trabajar, te extorsionan o obligan a adherir al paro, llama al 134 y denuncialo en forma anónima. El que las hace las paga. El que las hace las paga viene de alguna manera del campo semántico, de los discursos alrededor de la seguridad. El que se equivoca tiene que enfrentarse frente a la ley. Después pasó el tema de los cortes de calle, los piqueteros, y ahora va directo al derecho a huelga. Es decir, el gobierno lo que está diciendo es la huelga en algún punto no es legal. Está criminalizando el derecho a la huelga que está en la Constitución Nacional. Solamente esto puede ser efectivo. Es más, me animaría a decir esto. Solo un gobierno puede animarse a plantear esto porque está muy deslegitimada la relación entre los sindicatos y la sociedad, o mucho más de lo que se pretendiera respecto de lo importante que es el derecho a huelga, y también porque ha ganado en algún punto batalla cultural Javier Milei Dixit, de que un corte de calle y la colisión de derechos entre quien está queriendo protestar porque algo le falta o algo no le parece bien y quien quiere transitar está en una balanza siempre muy, pero muy fina. Hubo un spot también, no sé, Agus, si lo tenemos para compartir. Hay un spot también que va en el mismo sentido, ¿no? Que invita a denunciar a quien eventualmente esté invitando, bueno, ahí dice a extorsionar o obligar a acatar efectivamente el paro. Bueno, ¿qué es lo que está pasando o los por qué? En un rato Hernán nos va a decir por qué el paro. Hernán Lecher preparó las 10 razones del paro. Y todo esto ocurre mientras se está discutiendo en el Congreso la ley bases y el paquete fiscal. 2 apostillas sobre eso me parecen importantes. El gobierno tenía toda la intención de que mañana, no casualmente o sí, coincidieron los calendarios, tenga dictamen en el plenario de comisiones. ¿Qué es el dictamen en comisiones? Hagámoslo más sencillo. Bueno, es la discusión sobre qué proyecto eventualmente se lleva al recinto, para que discutan todos los diputados y todas las diputadas. ¿Por qué quería tenerlo mañana? Porque en el Senado las reglas de juego dicen que hay que esperar algunos días para después tratarlo en el recinto. Entonces recién la semana que viene se podría tratar en el recinto y entonces el gobierno podría llegar al 25 de mayo, pacto de mayo, una zanahoria que le ha puesto al resto de las fuerzas políticas, con esto acordado. Pero el gobierno dijo, ojo, que si no hay ley bases ni paquete fiscal, no hay pacto de mayo. Hoy se dio cuenta el gobierno, hubo una reunión muy importante entre el bloque de la Unión Cívica Radical del Senado y Rolandi, el vicejefe de gabinete, donde la Unión Cívica Radical, uno podría decir la oposición amigable, así se la define, le dijeron, mirá, esto no va a ser un tratamiento exprés. Acá hay cosas que no nos están gustando, sobre todo el régimen de inversiones. Ha ganado mucho volumen la implicancia que tiene el régimen de inversiones, de tal manera que senadores y senadoras se sienten presionados a tener que decir algo y no hacerlo pasar así nomás. ¿Habría modificaciones? Bueno, esto es lo que está tratando de hacer distintos sectores de la oposición. El gobierno atiende esto, pero hay una discusión dentro del gobierno sobre si fuerzan que no haya discusión
y por ende se recarga un poco la tinta, o si acepta modificaciones y vuelve a diputados. Y esto haría que todo se retrase un poco. Lo que es seguro es que mañana no va a haber dictamen. Y lo que es seguro es que la semana que viene, cuando quería tratarlo en el recinto, el gobierno va a tener que seguir discutiendo en comisiones. ¿Cómo altera esto el panorama? No se sabe, pero la política está viva. La política está en disputa. Nadie puede decir en la Argentina qué va a pasar la semana que viene y cómo sale un partido. En este caso, el del Senado. Así que este es un dato muy importante en horas de discusión muy determinantes. Acompáñenme, arrancamos equipo de noticias. Hernán, Melody, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida estamos con las 10 razones del paro y algunos otros datos que también tienen que ver con el momento de la economía y que por supuesto condiciona lo que está pasando con nuestros bolsillos, con nuestro salario, con la actividad económica y el empleo. Melody, ¿qué es lo que deja de funcionar a partir de las 12 de la noche de hoy? A partir de dentro de un ratito nada más, desde las 12 de hoy hasta las 12 de mañana, recordamos colectivos, subtes, trenes, bancos, comercios. Se adhieren absolutamente todos. Alimentación, sanidad, metalúrgicas. Es importante que sepan que los hospitales van a atender en urgencias, que es lo más importante, saber que cualquier cosa vas a poder acudir. Pero los turnos regulares seguramente se van a tener que ir cambiando. ¿Qué va a suceder? Esto, va a haber más de 500 organizaciones en las calles, dijeron que iban a haber más de 500 cortes. Después, otra cosa, se empiezan a separar. Por ejemplo, el gremio de metrodelegados dijo que se adhiere, pero EMOVA dijo que ellos no se adherían, que si el gremio quiere hacerlo, la empresa no tiene nada que ver. Sí. Y otra cosa, otro datito de color que le suma a la gente, es que DOTA... Aclaremos, perdón, que no va a haber subtes mañana, ¿no? No va a haber subtes mañana, pero EMOVA dijo eso en el comunicado. Otro dato de color es... ¿Va a haber algunos colectivos? Eso parece. ¿Por qué? Porque hay una empresa llamada DOTA que dice que no se va a adherir. Bueno, te digo cuáles. Vamos a ver. Después se va a chequear, porque viste, también pasa eso. La empresa dice que como no existe mora, van a descontar el día y que incluso si no pueden cumplir con el 50% del transporte, que es lo que dictamina la ley porque es un servicio esencial, se le va a iniciar un sumario. Bueno. Un montón, a mí un montón. Ahí tenemos en pantalla las líneas que efectivamente funcionarían de la empresa DOTA. Un dato que es importante, Melody, que lo agrego, hay un gremio que es disidente a la conducción de la UTA de Roberto Fernández. Sí. Bastante cercano a la empresa DOTA, pero por sobre todo, para entender qué pasa, pensemos sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa, ministro de Economía, hubo un paro sorpresivo, un viernes, si no me equivoco, un paro sorpresivo de colectivos, y ahí estaba efectivamente parando, entre otros, la empresa. ¿Qué quiero decir? Y a veces hay que ver qué es lo que hace la UTA de Roberto Fernández. La conducción seguramente va a ser lo contrario, en este caso, ese gremio disidente. Es solo un dato, pero efectivamente los colectivos de la empresa DOTA entonces funcionarían. Funcionarían. Después hay que ver si puedes hacer la conexión a donde tenés que ir, porque por ahí no te sirve solamente un colectivo, ¿no? No, y después hay que ver si realmente van a funcionar, si los van a dejar, si no van a poder transitar, porque dicen que hasta la estación de servicio se adherirán. Entonces también, viste, es todo muy complejo. Entiendo que de último rato estaciones de servicio funcionarían, ¿eh? Esto también es importante para la propia movilidad sin el transporte público. Vamos a corroborarlo, por supuesto, a lo largo del programa. Por supuesto. Es re importante. Dije servicio esencial y lo que dijo la empresa es servicio para... ¡Ah! Se me fue. Bueno, no importa. Importancia trascendental. Dijo ya no, porque después me van a matar, van a decir, no, no es servicio esencial. Está no, bien, importancia trascendental. Eso dijo. Bueno, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 20... Son un montonazo las líneas que ya las pusimos, las que sí funcionarían. Tengan en cuenta esto, salir temprano y que quizás el que pueda hacer home office y capaz que es mejor. Muy bien, nos vamos a la calle, nos vamos al móvil en vivo de A24 con nuestro compañero Roberto Maidana. Está en Constitución, claro, en este momento tratando de llegar a los últimos bondis para volver a casa. Vamos a ver qué realidades. Roberto, ¿cómo anda? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Pablo? Muy buenas noches. Aquí estamos viendo ya a la gente que está, no diría corriendo contra el reloj, pero la verdad es que, como vos bien planteabas, le quedan ya menos de 3 horas para poder volver a su casa, porque a las 12 o tal vez un poco antes, porque algunos servicios, teniendo en cuenta el recorrido que tienen que hacer, tienen que llegar a la terminal antes de las 12 para que empiece el paro previsto que ustedes estaban resumiendo. Así que vamos a hablar con alguna de las personas. Hola, ¿cómo te va? Te hago una pregunta. ¿Estás volviendo de trabajar?
No, estoy yendo de Seiza, pero hace más de 1 hora y media que estoy esperando el colectivo. Desastre, como siempre. ¿Y mañana qué pasa? Ay, mañana ojalá que se levante todo y lo saquen ese Bueno, forro, levantarse porque- no se va a levantar, pero... No, que se levante todo el pueblo y lo saquen ese forro de los no, huevos. está bien. O sea, estás a favor del paro de la medida de fuerza de mañana. Esto, por supuesto. Ya era hora. Bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, a ver, vamos a preguntar. Señor, buenas noches. No, le pregunto nada más, ¿está volviendo a trabajar? Sí, estoy hace 1 hora. ¿Y mañana qué pasa? No sé si vuelvo a casa. Hace 1 hora que estoy esperando. Porque a dónde... Cañuelas. Ah, entonces va a llegar casi justo sobre el momento del inicio del paro, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiene habitualmente? 1 hora y 2 media. horas. 2 horas. Y no sabe ni siquiera por qué no... Ahí viene. acá vino. Bueno, Me trajiste suerte. bueno, Muy bien. muy bien, acuérdese. Qué cuando grande, llegue a su Roberto, casa. También trae estuvo, suerte. están esperando Sí, el colectivo bueno. y es cierto, Ah. que dije, ya empezaron con las complicaciones. Sí, la verdad que hacía mucho que no venía. Hola, señora. ¿Cómo te va, mi ¿Cómo amor? le va? Bien. No quiso parar. Hay un servicio cortado. Y bueno, mucho gusto. Nice to meet you. Viva la Argentina. Una cosa, ¿usted mañana qué hace? Mañana me quedo con mi hijo a disfrutar el día. Mi hijo, Argentinian boy, all right? Thank you. Ahí estamos. Bueno, me parece que esto yo lo atribuiría más al frío que a la situación. Qué comunidad hermosa de somos lo que va a argentinos y pasar dentro de argentinas, 2 o 3 horas. Porque la verdad es que hace mucho frío. Pero bueno, ahí está la gente apurándose porque es cierto que esta línea sea mucho que no venía y por eso mirá la cola que se ha armado. Sí. Es casi la más larga a esta hora, que no es común porque ya pasó la hora pico. Y quizás Vamos pueden la haber gente algunas, está como decía preguntando Melody, para algunas ver si se puede complicaciones subir. previos al comienzo del paro, ¿no? Sí. Exactamente, la gente está apurando por... Señor, ¿de qué trabaja vos? No, vengo de dar clases yo. Ah, y mañana Mañana virtual. tiene que dar clase virtual desde virtual. su casa. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Así. Y, digamos, sobre el paro le puedo preguntar, ¿usted apoya? ¿Qué le parece la medida? No, es algo que me es ajeno. Yo tengo que seguir trabajando. No tengo otra opción. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos entonces con las perspectivas, perdón, una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola. No. Bueno, hola, ¿te hago una pregunta? No, tampoco. ¿Te puedo preguntar? Paso, maestro, gracias. Bueno, eso todos pasan acá. Si supieran que trae Bueno, suerte, vamos Roberto, ¿sabes cómo te intentando contestarían meter todo? dos, ¿no? Sí, pero hola, te hago una pregunta. ¿Estás volviendo a estudiar, de trabajar? Sí, de la facultad. Ajá. ¿Qué estudias? Martillero público. ¿Y mañana qué pasa? Mañana me despierto a las 7, arranco el gimnasio y después me voy a trabajar a las 10. ¿Vas a trabajar y cómo haces para ir a trabajar? No, me voy en moto. Ah, tuya. Sí, es mi viejo. Me la presta. ¿Y después, con la mañana no tendrías clase en la facultad o tenés virtual o no hay? Tengo a la noche clase. A partir de las 6:30 de la tarde, salgo de la hora a las 4 y me vengo para acá derecho. Y llego justo. O sea que vos, la medida de fuerza mañana para vos no corre. No pasa nada. La facultad la tengo virtual igual, mañana. Así que zafo por ese lado. Pero el laburo, por suerte puedo laburar. ¿Y ahora volvés a dónde? Ahora vuelvo de Seiza. A Ezeiza. Bueno, vas a estar casi ahí cerca, te dejo porque viene el colectivo, pero ¿cuánto tardás? Y 1 horita. Ah, bueno. Sí. Gracias. Bueno, ahí tenés este chico que va a tomar el colectivo 51. Va a llegar, bueno, unos minutos después de las 10 de la noche a su casa. Y mañana, entonces, con su moto, como nos dijo, va a ir a trabajar. Y luego, a la noche, en lugar de estar acá, estará con una clase virtual para no perder el día, como nos dijo recién, ¿no? Bueno, Roberto, está claro, en el trabajo de cronistas de A24 durante toda la jornada, preguntando sobre esto, aparece, ¿no? Las disyuntivas que comentábamos en el arranque y que son lógicas. Cómo organizar un poco el día cuando a veces se puede se puede acatar un paro, está contemplado, depende también de la formalidad o la informalidad, de los derechos que asistan a quienes están laburando. También la complicación, también decir, bueno, yo tengo que moverme, esto me lo complica, quizá una de las miradas posibles, otros que te dicen, no, está muy bien, era hora, decía el primer entrevistado Roberto ahí en Constitución. Esto es lo que convive, por eso decíamos que siempre hay una discusión en torno a la legitimidad o a cómo se comprenden las medidas de fuerza. Muy, muy importante ese testimonio, Roberto. En cualquier momento volvemos, si te parece. Bueno, cuando quieras. Bien. Bueno, decíamos hoy uno de los datos importantes de la jornada que tiene que ver con la actividad económica
es el registro de la actividad industrial, Hernán, y no son datos para tomar a la ligera. No, a ver, ¿por qué? Porque venimos discutiendo, Pablo, desde hace rato, si la actividad económica se va a recuperar, ¿te acordás con esa B corta que dice el gobierno? ¿O no va a tener esa recuperación? Esto es muy importante, porque la recuperación te va a dar la pauta de cómo viene el escenario a futuro. A ver, lo que estamos viendo y el dato de hoy básicamente refleja es que no solo no hay recuperación en B, sino que la caída es aún más pronunciada. Tenemos algunos datos hoy salió una cosa que se llama Indicador de Producción Industrial. IPI se llama. Y el IPI muestra una profundización de la caída. Y con un dato, se lo traje en placas, que da cuenta de que todas las actividades retrocedieron. Y la caída es francamente muy significativa. Vení, Hernán, vamos a la pantalla y ahí va a ser interesante observar esto que nos dice Hernán, ¿no? Primero, ¿qué significa esta caída? ¿Cuál es el valor de esta caída? Y por otra parte, ¿cuáles son las actividades? Sí. Acá estamos viendo industria, ¿bien? No estamos viendo la actividad económica en su conjunto, estamos viendo el segmento industrial, que es para el conjunto de los trabajadores y demás, el sector que más genera empleo. Bueno, el IPI el manufacturero que recién te mencionaba, esta es la serie larga. Fui desde enero del 16, que es donde está publicado la serie. Para atrás hay que hacer una serie de conversiones, así que lo dejé ahí. Pero básicamente en el medio ves la caída de la pandemia. Sí, claro. ¿No? Que la dejé para ver cómo está la situación. Fíjate cómo la recuperación de la pandemia... Es un precipicio la pandemia, sí, ¿no? Tremendo, tremendo, ¿no? Llegás a niveles de casi el 60% de producción en relación, por ejemplo, al mes de noviembre, que es 100, es decir, 40% menos respecto de noviembre del año pasado. 40% menos. Bueno, hay una recuperación significativa, se ameseta, fíjate, hacia el 22, 23 se ameseta y luego aparece esta caída significativa. Pregunta, acá tenés una recuperación en B. Ahí tenés una recuperación en B. Exactamente, ahí ves la B corta, ¿no? La ves de lejos y decís, che, hay una B corta ahí. Sí, esa es la B corta. De esto se trata. Esa recuperación, cuando hablamos de recuperación en B es esa. Entonces, acá tendría que hacer así. Eso es lo que dice el gobierno. Eso es lo que dice el gobierno, que en principio va a suceder. El dato de hoy, y es importante porque además son datos del INDEC, no es una encuesta y más, es la medición específica del INDEC del sector industrial para marzo. Y la caída da cuenta de 16% respecto de noviembre y la comparación interanual da arriba de 20. Te puse ahí marzo del año pasado para que veas la comparación. Es decir, producís 20% menos que en el mes equivalente del año anterior. Es un montón. Es una caída brutal, tan lejos de la pandemia. Pero bueno, la pandemia tuvo una característica muy particular. Ahora, eso es 20 y eso 40. Es la mitad de la pandemia. ¿Cómo se puede traducir más sencillo para saber si 20% es mucho o es poco? Esta pregunta te hago. Suponete que tenés una fábrica con 100 máquinas. Sí. Tenés 20 apagadas. ¿Tenés 20 apagadas? ¿Podría ser? Sí. En realidad, eso es si en noviembre estaba funcionando al 100%. Claro. Si en noviembre estaba funcionando al 50%, en realidad la caída es el 20%, es, digamos, 10 puntos menos. Bien, entiendo. ¿Se entiende? Pero digo, estás en 40% del uso. Es decir, y en general, el uso de la capacidad instalada en noviembre estaba en 65 tal vez. Entonces, hay una caída muy significativa. ¿Cómo lo ves? Bueno, cruzar la puerta casi de cualquier fábrica. Si querés, miramos la segunda placa y acá te lo cuento con algunas cuestiones más concretas. Esto es la retracción por sector. Fíjate que no hay ninguno azul, digamos, ¿no? Puse... perdón, lo rojo es caída. Claro, si me da negativo lo pongo en rojo. Dije, bueno, todo rojo. No hay ningún sector que no haya caído de manera brutal. Refinación, si querés, de petróleo, un poco menos. Bueno, es un sector que en este momento tal mal no le va. Sí. Pero fíjate que alimentos y bebidas tiene 15% menos. Alimentos y bebidas tiende a ser relativamente estable, es decir, más o menos consumimos, más o menos lo mismo, no recortás eventualmente directamente. Cambiás producto, elegís otra marca u otro tipo de cosas, pero no dejás de comprar. Y en general no. Si vamos a la parte inferior del gráfico, otros equipos, aparatos, instrumentos, recorté todo. Sí, claro. No compré nada. Muebles, no colchones, no compró nadie. ¿Se entiende? Está trabajando o produjo 40% menos que el mismo mes del año anterior. No estaba tan mal este colchón después de todo, ¿no? Claro. Me crujía, me despertaba con algún dolor de espalda. Más o menos bien, maquinaria y a la mesa de luz le metés una cuña y se queda más o menos estable. Claro.
llamás... 2 ladrillos, una tablita, te queda divino. Alguno que te lo arregle. Che, el Muy bien. carpintero, ¿cómo era el número? Sí. Y bueno, fíjate, ¿me arreglas este mueble de cocina? Sí, claro. ¿No? Y entonces empezás más o menos a pecharla. Fíjate, en vehículos esto es consistente con el dato de caída de ventas también. Una producción de vehículos de menos 25% en este mes respecto del mismo Eso se traduce mes del año en fábricas anterior. que se toman alguna semana que no producen, en Claramente. suspensiones, Sí, eventualmente el despidos. problema acá es que, por ejemplo, en el sector automotriz vos tenés una buena cantidad de trabajadores, ¿sí? Ya entre enero, febrero y tal vez algo de marzo, lo que tuviste es alguna suspensión, ¿no? Algún adelanto de vacaciones. En enero en general no se produce, suele ser, así que, bueno, sacalo enero. Pero medio que ya está, o sea, ¿ahora qué hacemos? El problema es si esto se sostiene 2 meses más. Porque si se sostiene 2 meses más, estas fábricas que están acá, insertas en estas actividades, o van a suspender o van a despedir, lisa y llanamente. Entonces, lo que hoy estamos discutiendo, que es básicamente la cuestión de los salarios, va a dejarle paso, lamentablemente, a la discusión de los despidos. Si la recuperación no es en B, sucede eso. Por eso arrancamos viendo cómo tenía que ser una recuperación en B, y por ahora no hay ni medio indicio. Los datos de abril todavía falta un mes, esto salió hoy, imagínate, así que dentro de un mes vamos a ver cómo está la situación. Yo no creo que siga cayendo, honestamente. Ya lo dije acá, mi hipótesis es que se plancha. Quizás una leve inclinación al alza. Me pregunto también cómo es la discusión por salarios cuando vos tenés esta realidad. En algún momento el sindicato deja de presionar por el salario. Olvídate del sindicato. Si querés, en el ideal de Milei, mano a mano, laburante con jefes o con empresa, y me dice, mirá, no me preguntes mucho por el salario, porque yo estoy pensando a ver si te despido o no. Sí. Haceme el favor de no pedirme más salario, porque si no te tengo que dejar ir. Allá por 2016, Prat Gai, que había asumido como ministro de Economía, dijo una frase que me parece viene al caso para esta discusión que están planteando, que es, bueno, hay que ver a los sindicalistas dónde le aprieta más la piedra en el zapato, si por salarios o por despidos. Bueno, se empieza a recrear ese escenario. Efectivamente, si vos tenés estos niveles de actividad tan bajos y salarios a la baja, el problema que tenés es, che, ¿qué discuto? O sea, pierdo puestos de trabajo, porque además los trabajadores están viendo esto. Claro. Sobre todo en la pyme. En la grande es otra discusión. Pero en la pyme, yo he caminado, sobre todo en el último tiempo, mucho las pymes, y es una discusión que te lo dice el dueño de la pyme y te lo dice el trabajador. Estoy muy preocupado porque no se recupera la actividad. En un informe para GPS contaste que había dueños de pymes que se angustiaban porque los laburantes venían y les decían, no me aumente, o esta semana espera un poco más. La última semana hicimos el sector de imprentas, gráfico. La anterior habíamos hecho textil, la anterior habíamos hecho panaderías, que es el sector más comercial, aunque la producción de pan también. Todas la misma situación. Y de nuevo, a mí me sorprendió, la primera vez, después medio que me acostumbré, a que vos le preguntabas al laburante y le preguntabas al dueño del comercio o de la pyme y los dos te decían lo mismo. Los dos te decían lo mismo. Tenían la preocupación por este dato. Esto es un dato, pero hay vida detrás. Sí. Esto es menos producción y tiene una discusión o trae una discusión de empleo aparejada, ¿no? Ahora, Hernán, me parece que esto va conectando un poco con la discusión de la ley bases por el tema de las inversiones. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, está bien, esta es una situación difícil. El gobierno había anunciado, ¿se acuerdan de esta inflación? Había dicho el gobierno. Sí. Es decir, iba a haber caída de la actividad con inflación. Pero mirá, estamos mejorando el número de la inflación y lo que va a empezar a ocurrir con las reformas que proponemos en el gobierno y en la ley es que van a venir inversiones. Entonces esto se va a recuperar. Ahí es donde aparece la recuperación en B. Sí. Y si me decís, vemos la inflación, es cierto que la inflación es alta, poner ese 8, 9, pero desde el 25 venía, el gobierno va cumpliendo con lo que prometió. Sí. ¿Cuál es la discusión acá? De los sectores que se van a ver beneficiados por el RIGI, solo tenés uno, el primero, que ni siquiera le fue tan mal. Porque los demás no están en la industria. Son minería, sector agropecuario y gas. Sí. Y no están acá, no están en este indicador. Probablemente, de hecho, hayan caído menos. El problema es que esos sectores, en general, no son mano de obra intensivos, por decirlo de algún modo. No generan muchísimo puesto de trabajo. Los que generan son estos, los del sector industrial, sobre todo, con lo cual ahí tenés un problema. Y además, cuando uno plantea a ver eso, si te entiendo dice, bien eso. Si no generan puestos de trabajo, la gente sigue teniendo poca guita en el bolsillo, entonces estamos de vuelta, no cambio el colchón. lo que estoy diciendo es... No arreglo la mesa de luz. Y porque vengan inversiones para minería, no vas a producir más colchones.
¿Se entiende? Sí, perfecto. Algunos te dicen, no, pero pará, porque si viene minería, entonces se genera empleo y ese va a comprar un colchón. Sí, claro, pero tienes que generar puestos. Si genera 5.000 puestos, no me cambia el amperímetro. Va a seguir, no va a ser menos 44, va a ser menos 42. Hay 3 que van a comprar 2 que van a comprar 2 colchones. Nada más, no me cambia esa cuestión. No derrama, si querés, en clave ortodoxa. ¿Entiendes? No tiene efecto sobre el sector industrial. Bien, gracias Hernán. Enseguida volvemos con las 10 razones del paro, según Hernán Lecher, pensando en que quedan ya 2 horas y media, 2 horas 25 para que comience el segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei. Me voy al living. Está Gabriel Catopodis para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Gabriel? Bien, ¿cómo estás? Ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Infraestructura de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo estás viendo la escena? Y te pregunto, Palacio y Calle. Tenemos una discusión en este momento en el Congreso, debatiéndose en el Senado la ley bases y el paquete fiscal, y mañana un nuevo paro general contra el gobierno de Milei. Bueno, me parece que son 2 fotos, 2 imágenes de un gobierno que ha decidido, Pablo, gobernar, gestionar de espalda a la gente, definitivamente. La ley que se está discutiendo hoy en el Senado es una ley antiargentina. Nadie que tenga orgullo por nuestro país, nadie que sienta, que quiera bien a la Argentina puede estar a favor de una ley que define por 20 años las cosas, que le cambia la estructura a la Argentina, que establece para muchísimas décadas ganadores y perdedores, y vos y yo sabemos quiénes son los ganadores. Esta ley no la necesita Milei, la necesitan los 15 multimillonarios que se van a enriquecer con ventajas y con ganancias extraordinarias. Y definitivamente me parece que hay que ser muy contundente en el rechazo a la ley. Por eso creemos que tiene que haber una fuerte movilización y marcha con banderas celestes y blancas que expresen que no es por ahí por donde la Argentina va a ir resolviendo sus problemas, dándole a los grupos de inversión, a las grandes corporaciones económicas, ventajas y beneficios que no tiene ninguna pyme, ninguna industria, que además, como bien recién lo explicaba Hernán y lo explicabas vos, la están pasando muy, pero muy mal. Entonces son grupos económicos que no tienen que dejar un solo dólar, grupos económicos que van a sacar todo el petróleo de la Argentina sin necesidad de tener un solo tornillo y una sola tuerca nacional, que la justicia argentina no los va a poder tocar. Bueno, me parece que definitivamente... ¿Cómo que la justicia argentina no los va a poder tocar? No, porque claramente si mañana tenemos un conflicto con cualquiera de estos grupos económicos, ellos van a poder decidir que ese litigio se discuta en el CIADI, en tribunales arbitrales internacionales. Sí, de visitante. Sí, donde en todos los antecedentes y en la historia de nuestro país, mira, a mí me tocó negociar y desarmar todo lo que tuvo que ver con las PPP. Y te diría que la principal discusión que tuvimos fue justamente esa, ¿no? Cómo disolver esos negocios y que no terminemos en el CIADI, que no terminemos en los tribunales. Esto pasó hace poco. La participación público-privada era el modo en que el privado se hacía cargo de la obra pública. ¿Esto era? Sí, que fue un fracaso, fue una estafa, no se hizo un solo kilómetro, iba a endeudarnos por muchísimos años, las inversiones eran por 5.000 millones de dólares, pero todos los argentinos íbamos a terminar devolviendo 15.000 millones. Pero lo que quiero mencionar es, me acuerdo la obsesión de los bancos y de parte de las empresas que habían escrito los contratos muy a imagen y semejanza de lo que ellos necesitaban, y donde los tribunales del CIADI y los tribunales internacionales les daban todas las prerrogativas para ganar los litigios. Entonces, lo que se está discutiendo hoy, para cerrar esta idea en el Senado, claramente va contra los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y de los intereses
nacionales que más necesitamos defender hoy en la Argentina. A ver, Gabriel, estamos discutiendo una de las partes más esenciales para la oposición de la ley bases. Es el capítulo RIGI, es régimen de incentivo para grandes inversiones. Ahora, desde el oficialismo y los espacios amigables, por decirlo de alguna manera, dicen, bueno, pero nosotros necesitamos, frente a lo que es la Argentina, que van de un péndulo a otro, que tiene muchos problemas para garantizarle, por ejemplo, la disponibilidad de las divisas de lo que ganan cuando vienen a invertir, necesitamos un régimen que sea amable con quienes quieran venir a poner una fábrica acá, venir a hacer algún tipo de actividad. Si no, no van a venir, no van a estar los dólares necesarios. Este es el planteo del gobierno, Gabriel. Está bien, pero también que proteja y defienda los intereses nacionales. También que, como cualquier industria nacional, tengan que apalancar proveedores locales y entramado local. También que tengan... ¿Pero eso no te espanta la inversión? No, me parece que hay muchísimas experiencias en el mundo donde un Estado que regula, que arbitra, que establece condiciones de negocio firmes, permite al mismo tiempo que se puedan desarrollar y explotar, por supuesto, procesos complejos, pero necesarios para un país como el nuestro y para una economía como la nuestra. Pero ese es un capítulo. Después van a vender por 2 pesos las grandes empresas que hoy tiene el Gobierno Nacional, tiene el Estado, AISA, YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación. No es cierto que no se va a privatizar YPF. Hoy en la lista no está, pero es lo primero que se va a hacer una vez que se sancione la ley. ¿Por y qué? ese camino... Si no se lo aprueba el Congreso. Porque definitivamente ellos van a ir cumpliendo por etapas, Pablo. Ellos sacaron de ese listado, pero no es un problema de listados. Es un problema de en qué medida nos van corriendo la raya, en qué medida van a ir logrando desmantelar, desguazar el Estado, van a ir logrando construir mayorías dentro del Congreso que le permitan hoy ir por algunas de las joyas del abuelo, por ejemplo AISA, por ejemplo Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, lo cual ya es gravísimo, pero no hay dudas de que después van por YPF, que en el envión van por los grandes activos del Estado Nacional. Y ese camino ya lo probamos. Y ese camino, el de vender AISA y de que AISA esté en manos privadas, ya lo probamos y salió mal. No sabemos qué pasó en la provincia de Buenos Aires en materia de inversión de agua y de saneamiento cuando AISA estuvo en manos de capitales externos. Bueno, no se puso un solo caño de agua y un solo caño de cloaca. Y en estos 4 años últimos, con AISA en manos del Estado Nacional, se conectaron a la red de agua más de 1,5 millones de contribuyentes, de usuarios, y 1.600.000 en cloacas. Y se extendió una red de casi 4.000 kilómetros de Ahora, pero cañería. Gabriel, la sociedad evidentemente también evaluó, porque el discurso de Javier Milei siempre fue retirar al Estado y que el Estado, entre comillas, moleste lo menos posible al privado para que juegue. Y la gente dijo, bueno, pero cuando todo esto siendo público, el Estado tan presente, tan regulador, a mí no me fue mejor. Yo la verdad que no vi mejorar mi calidad de vida. Sí, pero ¿Cómo se le explica a la sociedad que esto que estaba pasando, que no le mejoró la calidad de vida, es mejor que lo que viene y se le promete? No, lo que tenemos son 100 días de un gobierno y en esos 100 días de un gobierno lo que tenemos es caída del poder adquisitivo, tenemos mucha más inflación, tenemos una actividad económica que, como bien ustedes lo mencionaban, está cayendo en picada y no hay ninguna señal, no hay ningún elemento que indique que esto se va a revertir. Ya crecimiento este año no vamos a tener, posibilidades de que haya alguna recuperación hacia el año que viene también son bastante poco probables. Entonces, me parece que nosotros tenemos que evaluar qué está pasando hoy en la vida cotidiana de un empresario pyme que lo único que ve en estos 5 meses es un horizonte cada vez más oscuro. No hay un solo empresario pyme en San Martín, donde yo vivo, pero en cualquier ciudad importante de la Argentina que esté pensando en invertir, en emprender una caldera, en comprar e invertir en algún activo fijo, en pedir un crédito para capitalizarse y pensar en cómo ganar mercado. Al contrario, hoy el empresario pyme arriba del escritorio lo que tiene es una planilla
de personal y lo que está haciendo es cortando por el hilo más finito, que es los trabajadores. Con lo cual, la foto que sigue Pablo a este ajuste, a los tarifazos, a esta ley base que quieren sancionar, es la del desempleo. No hay dudas de que de lo que vamos a discutir en los próximos 60 días, 90 días, es de desocupación y de falta de trabajo. Hernán. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Complemento un dato en esto que decía de la venta de YPF. Se pusieron a la venta 55 zonas ya, actualmente, sin la ley y demás. Pero quería preguntarte sobre algo. Nosotros vimos al inicio del programa a Adorni hoy decir a la mañana que básicamente no había justificación para el paro de mañana, entre otras cosas porque, por ejemplo, a Alberto Fernández no le habían hecho esa cantidad de paros y, sin embargo, el deterioro social había sido el mismo, peor y demás. ¿Qué respuesta hay? Bueno, pero no había la destrucción de 100.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. Ese trabajador que probablemente hasta votó a Milei y se quedó sin trabajo en estos 5 meses porque toda la obra pública nacional está absolutamente parada. ¿Qué opción tiene? ¿Qué alternativa? Ya fue, ya reclamó con el gremio, ya discutió con su empresario, ya hizo todo lo que podía hacer y se quedó sin trabajo. Bueno, son 100.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, pero son otro tanto en el sector textil, en el sector metalmecánico, en el sector metalúrgico. No hay dudas de que el poder adquisitivo de todos los que estamos acá fue recortado en un 20 o en un 30% en estos 5 meses. Todos perdimos alguna capacidad importante de compra y esa capacidad no es que se perdió, la tienen y están en los bolsillos de 15 vivos. Entonces, el paro de mañana me parece que expresa mucha bronca, mucho enojo, mucha desilusión, pero fundamentalmente la necesidad de que este gobierno advierta que no es por acá, que no hay dos campanas en la Argentina, que parar la obra pública está mal, no importa dónde estés parado ideológicamente, que pensar en recortar el presupuesto universitario no es un buen camino para nuestro país y no importa lo que opines vos ni del peronismo ni del antiperonismo. Entonces, me parece que hay cosas que definitivamente están mal y que mañana, con un paro que va a ser absolutamente contundente, se van a poner de manifiesto. Melody. Hablaste de agua, hablaste de cloacas. ¿No te parece un fracaso de la sociedad entera y sobre todo de todo el arco político, porque sin ser partidario, que haya tanta gente en la Argentina sin acceso a agua y a cloaca? Bueno, pero la solución a ese problema que vos mencionás no es privatizar AISA y paralizar las más de 1000 obras que había de agua y saneamiento en ejecución en la Argentina. Digamos, en todo caso, estábamos encaminándonos a achicar esa brecha que vos decís. Y en los últimos 4 años, en todo el país se hicieron cientos de obras de agua y de saneamiento que permitieron que en el impenetrable del Chaco o en el conurbano bonaerense muchísimos usuarios, como mencionaba antes, tuviesen la posibilidad de conectarse. ¿Falta? Sí, seguramente, un montón. Y se calcula que, como mínimo, entre 10 y 15 años para poder cerrar esa brecha y universalizar el servicio de agua y de saneamiento en la Argentina. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? Seguro que no es parar la obra pública, seguro que no es recortar los presupuestos, seguro que no es privatizar una empresa de servicios como AISA para dejarlo en capitales privados. ¿Qué interés puede tener el capital privado de construir una obra pública? Seguro que no es recortar los presupuestos, seguro que no es privatizar una empresa de servicios como AISA para dejarlo en capitales privados. ¿Qué interés puede tener el capital privado de construir una planta de agua en el impenetrable del Chaco? Ninguna. ¿El gobierno está habilitando obra pública para tener votos a la ley bases? No hay ninguna obra pública nacional que se haya reactivado, no hay ningún gobernador que aún en la negociación de esta ley haya logrado más que alguna promesa, no hay ninguna ruta, ninguna obra. Sí es cierto que ellos están buscando capturar y poner la voluntad política en un camino de extorsión. Y es cierto que han puesto a la obra pública y a una cantidad importante de programas sociales y de transferencia de fondos
con las provincias en una negociación que es absolutamente negativa y de vuelta. ¿Y vos entenderías a un gobernador que pide acompañar a la ley bases a cambio de la reactivación de alguna obra pública, teniendo en cuenta lo anterior, que no es una afectación estrictamente provincial o de algún sector, sino que por lo que contás, el RIGI es prácticamente una afectación nacional en términos de sus recursos y sus bienes? Bueno, pero los gobernadores, los senadores y nosotros como dirigentes políticos tenemos que mirar la Argentina, que cada uno tome el camino que le parezca, no es construir una nación, no se construye así una nación. Los senadores no son senadores de un país chiquito, son senadores, Pablo, de un país grande, no representan intereses sectoriales. Somos parte de una Argentina grande que tiene un proyecto de país, que tiene un plan y un desarrollo productivo por delante, porque tiene las condiciones, no es un paraíso fiscal. Entonces, la verdad que cualquier gobernador que esté pensando que a cambio de una obra pública puede votar una ley como esta, me parece que además es no estar advirtiendo qué está pasando en su pueblo, en su ciudad. ¿Por qué será que ningún senador y ningún diputado se está yendo a esas ciudades y a esos pueblos a explicar la ley? ¿Por qué quieren pasar? Quizá hay alguna obra o algún otro acuerdo que le mejora el pago de su provincia, que le mejora la relación eventualmente con sus ciudadanos y ciudadanas, y entonces garantiza su legitimidad política. ¿Y qué está pasando con las economías regionales en esa misma provincia y en esa misma localidad? ¿Qué está pasando con el empresario pyme o el empresario de cualquiera de los sectores económicos de cualquiera de las provincias? ¿Qué está pasando con el norte grande en estos 5 o 6 meses en materia de empleo, en materia de aumento de la pobreza? No parece que se vayan a arreglar los problemas de esa provincia y de esa economía regional, ni por una obra pública y mucho menos por una ley que definitivamente ellos no quieren discutir, quieren que pase de largo rápido y por eso no quieren discutir artículo por artículo, porque es una ley lleno de negocios. Es un verdadero escándalo lo que están queriendo que el Senado apruebe, y nosotros estamos convencidos de que vamos a trabajar y vamos a construir esa movilización, pero fundamentalmente una discusión pública que pueda dar claridad de por qué esa ley definitivamente va contra los intereses de nuestro país. ¿Estás queriendo generar una movilización para el día en que se trate en el recinto? Porque estoy convencido, Pablo, que lo único que limita, lo único que le pone límite a este presidente es la gente en la calle. Porque ¿con quién estás construyendo eso, perdón? Con todos los sectores. Estamos hablando con otros sectores partidarios de la oposición, como pueden ser Miriam Bregman, dirigentes radicales, gremios, el conjunto de gobernadores del peronismo. Me parece que como nunca tiene que ser una expresión en defensa de los intereses del país, de los intereses de la Argentina, que claramente no pueden ser partidarios. Pues esperas una marcha muy fuerte en la puerta en los alrededores del Congreso el día del tratamiento para condicionar un poco lo que hay, para que el costo de quien acompañe sea un poco más fuerte, digamos. Sí, y me parece que también avanzar en el sentido de lo que fue la marcha en defensa de la universidad pública, que fue una marcha que fue de menor a mayor, que fue una marcha en la que todos en algún momento entendimos que había que estar. En algún momento nos cayó la ficha. Alguien nos dijo algo que nos hizo entender que ese día había que estar ahí. ¿Más la ficha del gobierno? ¿Cómo? Te lo voy a plantear de esta manera. Me acuerdo, vos eras ministro nacional, ministro de Infraestructura, y en el marco de las elecciones ibas a distintas obras, conversabas con trabajadores, se te criticó muchísimo por eso en su momento. Ahora, como ministro de Infraestructura de la provincia, seguramente también tenés contacto con esos laburantes, y muchos de esos laburantes deben haber votado a Milei. ¿Sentís que algo cambió? ¿Sentís que hay una mirada distinta de quien votó a Milei, que hay una duda respecto de lo que está pasando o no? Sí, lo que hicimos en aquella oportunidad, Pablo, fue porque dijimos que no nos íbamos a quedar de brazos cruzados, que íbamos a hacer todo lo que estuviese a nuestro alcance. Y ahora es algo parecido. Me parece que todos tenemos que hacer lo que querramos,
pero lo único que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Lo único que no puede pasar es que mientras se esté discutiendo esa media sanción en el Senado, cada uno de nosotros estemos mirando la televisión y viendo si los votos dan a favor o dan en contra. Me parece que tenemos que... es una marcha y es un momento donde tenemos que estar, donde tenemos que poner el cuerpo, tenemos que hacernos presente. Y de alguna manera me parece que el paro de mañana, que insisto va a ser contundente, bueno, refleja que hay un clima social que está cambiando, ¿no? Que todos ya le van tomando el tiempo a este presidente y a este gobierno. Y que está muy claro que no es que no hay plata en la Argentina. No, hay plata que se saca de un lado y se pone en la otra. Y esta ley también refleja eso, ¿no? Porque se baja el impuesto a los bienes personales, pero se le ponen y se gravan con más impuestos a los trabajadores y a la clase media. Se le da una moratoria a aquellos que evadieron y fugaron históricamente en la Argentina y entonces blanquear $1 millón en negro, no tenés que pagar nada, pero se le quita la moratoria a muchísimas trabajadoras que lo único que hicieron en su vida fue laburar y que tuvieron, bueno, la situación que tienen muchísimas trabajadoras de tener un empleador que no les hizo los aportes. Bueno, definitivamente es una ley llena de injusticias que no podemos acompañar. Hernán. Gabriel, hay gente quizás, el común de la gente, me refiero, con una mirada crítica respecto del gobierno de Milei, si querés, de sectores más vinculados al peronismo, que ha dicho o dice en el último tiempo, bueno, pero los dirigentes del peronismo no hacen nada, no hay ninguna propuesta. ¿Qué hay de eso? No, yo creo que hay que romper, Hernán, con eso, porque se instala mucho la idea de que no pasa nada, ¿no? Y de que el gobierno de Milei avanza porque no hay una oposición firme. Y la verdad que cuando yo miro qué pasó en estos 100 días, el 24 de enero con el primer paro, el 8 de marzo con una movilización también importante de las mujeres, que por supuesto no era partidaria, pero era también en defensa de una agenda y determinados derechos. Lo que pasó con los estudiantes y con las universidades allá en abril, el 23 de abril, ahora el paro de mañana. No, me parece que están pasando cosas. Que no las muestren muchas veces en los medios no quiere decir que no haya acontecimientos muy potentes, muy masivos, y en cada uno de esos acontecimientos lo que hubo fue peronismo. En cada una de esas situaciones, en cada una de esas plazas, lo que hubo fueron organizaciones gremiales y muchísimos sectores del peronismo que se movilizaron. En todo caso, bueno, llegará el momento también en el que nosotros también tendremos que ser muy claros hacia dónde queremos llevar a la sociedad y cómo creemos que tenemos que encarar los problemas que tiene la Argentina. Pero hoy, la verdad que si yo salgo ahora en la puerta del canal, nadie me va a preguntar cuál es el plan alternativo del peronismo. Lo que nos está diciendo la gente, lo que nos están diciendo los trabajadores, frenen a este tipo, paren, pónganle un límite a semejante atropello. El país no va a ser el 100% como tiene Milei o como que quiere Milei que sea la Argentina, ni tampoco va a ser el 100% como queremos nosotros, pero definitivamente tenemos que generar condiciones para discutir, para poder acordar algunas cuestiones básicas. Bueno, la educación pública no se toca. Bueno, la obra pública no se puede paralizar. Una ley como la que se está planteando definitivamente va a hacer de la Argentina un lugar con más injusticias y con más pobreza. Gabriel, la última. ¿Qué significa la reaparición pública de Cristina? Estuvo en Quilmes el sábado pasado, si no me equivoco, el anterior. En el Instituto Patria ayer. Vuelve el sábado también a hacer una aparición. ¿Y qué rol para vos debería tener en este momento el peronismo? No, me parece que está claro que Cristina es una de las dirigentes o la dirigente más importante de nuestro espacio político, una referente que cada vez que habla me parece que produce un mensaje y da una señal muy clara de cuáles son los desafíos que tenemos como espacio político y yo creo que va a tener un rol muy importante en este proceso de reconstrucción, de reagrupamiento del peronismo y de nuestra fuerza política.
donde además creo que hoy el desafío no es ni pensar en candidaturas ni en estrategias electorales. Me parece que el gran desafío es cómo cuidamos a la gente, cómo ponemos los que estamos gobernando, lo hace Axel todo el tiempo, al gobierno de la provincia en defensa de los que la están pasando mal. La provincia de Buenos Aires definitivamente es el lugar donde Milei ha elegido para provocar el principal daño. La provincia de Buenos Aires. Para Axel Kicillof tener menos recursos, menos herramientas, al mismo tiempo tener que demostrar que gestiona mejor, que le mejora la vida de la gente en la provincia de cara a lo que viene, ¿no? Sí, Axel no es fácil, no tiene plena conciencia de que las políticas de Milei desde el 10 de diciembre para acá, bueno, pegan en el corazón de la provincia y su principal responsabilidad, y lo hace todos los días, es cómo poner al gobierno en escudo para cuidar, para proteger, para defender y también para mostrar que hay otra manera. Que lo que está pasando en la Argentina no es que cayó un rayo ni es una fatalidad. Que hay otra manera y había otra forma de encarar los problemas. Por eso en la provincia de Buenos Aires la obra pública no se paraliza. Por eso en la provincia de Buenos Aires, y estuve yo reunido con los rectores nacionales de la provincia de Buenos Aires, vamos a terminar toda la obra pública que se venía ejecutando y que el 10 de diciembre se paralizó, que veníamos ejecutando desde el Gobierno Nacional y que Milei paró, laboratorios, aulas, campos universitarios. Bueno, me parece que la tarea nuestra también en la provincia de Buenos Aires es mostrar que hay otro camino, que hay otra forma de encarar los problemas que tiene el país. Gabriel, muchas gracias por haber venido. A vos, Pablo. Que esté muy bien. Bueno, acompáñenme a la mesa. Quiero darle la bienvenida. Me pone muy contento, nos pone muy contentos que esté Irina Hauser con nosotros. ¿Qué dice, Irina? ¿Cómo anda? Bien, acá. Bueno, bienvenida. Remando, como todo el mundo. Bueno, muy bien. ¿Por qué invitamos a Irina Hauser? Bueno, porque muy pronto, probablemente, en la Argentina aparezcan grandes pasacalles que digan bienvenido Pepín Rodríguez Simón. ¿Qué haces perdido? ¿Dónde andabas? Porque contó, según cuenta Irina Hauser con su información, se activaron varias cuestiones para que eso efectivamente pueda ocurrir. Primero, Irina, ¿quién es Pepín Rodríguez Simón y cuál es su situación? Pepín Rodríguez Simón es un hombre que fue un operador judicial clave durante el gobierno de Mauricio Macri y desde mucho antes también. Y clave para Mauricio Macri en sus estrategias judiciales en general, en las personales y en las que buscaron durante su gobierno la persecución a través del sistema judicial de exfuncionarios del kirchnerismo. Es la persona que, entre otras cosas, por ejemplo, se le ocurrió que podían nombrar a través de un decreto a 2 jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Esa fue idea de Pepín Rodríguez Simón. Esa fue una idea de Pepín Rodríguez Simón. Pepín Rodríguez Simón no tuvo un cargo dentro de la Casa Rosada, pero tenía su escritorio. Lo que tenía era un cargo como parlamentario del Mercosur y además director de YPF. Un lugar donde se gana bien, ¿no? Sí, en estos tiempos bastante, ¿no? 70 palos. 70 más o menos. palos confirmado por la Asamblea. Sí. Bueno, eso muy a grandes rasgos, pero es alguien que ha sido muy importante para diversas estrategias de Mauricio Macri y lo que se llamó en su momento la mesa judicial. Pepín Rodríguez Simón tiene algunas causas judiciales en su contra. Una de ellas tiene que ver con una denuncia que le hicieron los dueños del grupo Indalo, que además habían estado detenidos debido a estas maniobras del gobierno justamente de Macri, que intentó desapoderarlos de sus empresas. Y la jueza María Servini había pedido su indagatoria por extorsión y por aprietes, ¿no? Básicamente. Se apretar a un grupo empresario para que actúe de determinada manera y si no, el riesgo en su momento de la cárcel o de iniciarle casas judiciales, digamos. Exactamente. Bueno, uno de ellos, Cristóbal López, declaró ante la jueza Servini que primero Mauricio Macri directamente le dijo que lo que querían era que el canal persiguiera a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ellos se negaron y continuó la persecución. Después, el apriete de la mano de Pepín Rodríguez Simón vino por el lado de las empresas del juego. Rodríguez Simón tuvo en algún momento la tarea de desguazar Lotería Nacional. Y después tuvo un cargo vinculado con el juego de asesor en la ciudad de Buenos Aires. Mira vos. Así que bueno, está todo ese entramado. Servini pide la indagatoria de Pepín Rodríguez Simón, pero Pepín Rodríguez Simón se ha ido antes del país.
a fines de 2020 porque sabía que se venía esta situación. Bueno, finalmente la jueza lo declara en rebeldía a mediados de 2021, que era cuando tenía la citación indagatoria, y estaba ya en Uruguay, donde fue que se recluyó y que además pidió ser reconocido como un refugiado político, ¿no? Él decía, yo soy un perseguido político del gobierno en ese momento de Alberto Fernández y de Cristina. Esa era la excusa para no volver. Esa era la excusa para no volver. En Uruguay. Y además tramitó el pedido de refugio, pero esto es importante decirlo, se lo rechazaron. Diversas instancias. Uruguay no reconoció a Pepín Rodríguez Simón como refugiado político. Bueno, ahora lo que sucede es que evidentemente pasaron 3 años, casi 3 años, se cumplen el 21 de mayo. Estaba esperando el momento apropiado para que hubiera un escenario político y judicial amable, y Pepín Rodríguez Simón esperó eso. Y de hecho, bueno, esto lo contó Tuni Coleman en Página 12, ¿no? Sí. El colega Tuni Coleman. Ya en diciembre del año pasado estaba Rodríguez Simón intentando volver y le aconsejaban, espera que se afiance la relación entre Javier Milei y el macrismo, ¿no? Bueno, y esperó. Y la jueza Servini hoy nos sorprendió al concederle su pedido de exención de prisión. ¿Qué quiere decir esto? Pepín Rodríguez Simón puede volver al país sin el riesgo de quedar detenido. Puede volver lo más tranquilo. No sé si va a haber pasacalles para darle la bienvenida, pero puede venir como Pancho por su casa. Ahora, la jueza dice, bueno... Es decir, es como si no hubiera importado que él efectivamente se va del país para no tener que rendir cuentas a la justicia. No se sabe si Pepín Rodríguez Simón es culpable o inocente de lo que se lo acusa. Lo que se le pide es que venga a rendir cuentas y eventualmente tener un juicio con todas las garantías. Rodríguez Simón se fue del país para no ser indagado, con el argumento de que era perseguido y que la justicia también lo perseguía. La incluía la jueza Servini, porque Servini pidió además su captura internacional por esta situación. Bueno, ahora la jueza dice que tuvo un cambio de actitud, Rodríguez Simón. Mirá. Que al pedirle la exención de prisión es porque se quiere poner a derecho. Y bueno, y además el abogado Rodríguez Simón dice, bueno, ha cambiado la situación, ahora se respeta el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, y Servini le dice, ok, le doy la exención de prisión, pese a que el fiscal se opuso, Guillermo Marijuán. ¿Y se sabe cuándo esto va a ocurrir? No. ¿Cuándo va a ocurrir? No. Tiene que pagar antes, tiene que poner una caución de 3.100 millones de pesos, que no es necesario que la ponga en plata, la puede poner en inmuebles. Parece un montón de plata, pero para algunas personas no es mucho dinero para poner en bienes, y además tiene buenos amigos. Bueno, ¿te quedás, Irina, un cachito más? Porque un ratito vamos a hablar, siempre está dando vueltas, pero cobró impulso en las últimas horas por algunas definiciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la baja de edad de punibilidad. Así que en un ratito lo charlamos también con Irina. Seguimos en Equipo de Noticias. Queda 1 hora 43 minutos para el paro general, para que comience el paro general. En un ratito vamos a repasar nuevamente con Melody todas las actividades que se adhieren al paro, es decir, actividades que no van a estar funcionando mañana. Comienza a las 0 horas de mañana jueves, es decir, hoy a las 12 de la noche. Y provocábamos un poquito, en función de lo que decía Manuel Adorni, el vocero presidencial, que no había ninguna razón para este paro que las centrales sindicales realizan contra el gobierno de Javier Milei, y Hernán Lecher, provocador como es, dijo, yo tengo 10 razones para explicar el porqué del paro. ¿Por dónde arrancamos, Hernán? Sí, tenía 20, quiero decir, pero en realidad lo iba a decir, obvio que lo iba a decir. Bueno. Era la pregunta, ¿solo 10? A ver, son enunciativas, pero me parece que dan marco a lo que tal vez uno vea mañana en el escenario de lo que va a vivir nuestro país. En primer lugar, naturalmente, los despidos y suspensiones. Recién Catopodis hablaba particularmente de 100.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. En términos de empleo registrado tenés al menos 40.000 puestos menos y en el sector público al menos 15.000. La segunda cuestión, que es una discusión que viene dándose dentro del mundo del trabajo desde hace rato, es la discusión del impuesto a las ganancias. Claro. La reversión del impuesto a las ganancias, después de que muchos gremios durante muchos años hayan militado el salario no es ganancia,
y de haber conquistado por unos meses, diría esa cuestión, bueno, hoy ven que ese escenario se diluye. La pérdida de poder adquisitivo, acá lo hablamos 1000 veces. Vuelvo un cachito sobre el punto 2, Hernán, porque si bien en el arranque del programa dijimos que era probable que haya modificaciones en la ley bases, o ahí está el gobierno debatiéndose sobre si acepta esa situación o se insiste y tensa la cuerda con sectores de la oposición que están queriendo acompañar, queriendo darle las herramientas, pero observando con mucho detalle el tema RIGI, en el paquete fiscal ya prácticamente descuentan que va a haber un regreso a diputados para alguna modificación. Supongo que tendrá que ver también con el tema de ganancia, ¿no? Sí, ahí tenés, de hecho, algunos gobernadores, por ejemplo, Santa Cruz, que vienen del sindicalismo, que es difícil, que tal vez el RIGI les seduce un poco más, pero el impuesto a la ganancia es medio difícil encima del sector petrolero. El tercer tema, quizás para mí el principal, es la sensible pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en promedio del registrado al menos 15 puntos, sobre todo en el sector público, 20%. No puse los no registrados, que casi 30%, pensando que tal vez las razones del paro, bueno, el paro en realidad es para el conjunto de los trabajadores. Uno podría decir, che, la convocatoria nos deja fuera al que no está registrado. Pero bueno, es una discusión, si se quiere, un poco más finita. Una cosa que se ha suscitado desde la asunción de Milei para acá, la no homologación de los acuerdos paritarios que superen la inflación. El caso paradigmático, camioneros. Claro. ¿No? Que lo charlamos mucho acá, ¿qué es esto? Bueno, acordamos, por ejemplo, para el mes de abril, dio 9, 8, creo, la Ciudad de Buenos Aires ahora. Supongamos que para abril hubiese un acuerdo paritario de 15%. Bueno, vas a la Secretaría de Trabajo y te dicen, no, vayan a discutir de nuevo y vuelvan con uno debajo de 9,8. Claro, muy interesante ahí lo que dijo cuando le consultó, Jonathan Viale le consultó al ministro de Economía, Luis Caputo. Él dijo abiertamente, no puedo convalidar eso porque me rompe el plan. Claro. Y el plan tenía que ver con mantener salarios efectivamente bajos en esa recomposición salarial, que después ocurrió, también lo contamos, finalmente Camioneros le torció el brazo al gobierno, cobra en bolsillo lo que había acordado los laburantes con las patronales, pero dibujaron un poco cuál era la categoría, entonces quedó ahí como que no había superado la pauta del gobierno. Para la discusión dio la impresión que no había pasado. Sí. Y entonces cuando fueron al resto de los gremios, le deben haber dicho, no te homologo. Claro. No, pero camionero no, mirá. ¿No? Esa era la discusión, casi simbólica, no tanto finalmente del poroteo. Sí. Eliminación de las multas por trabajo no registrado. Esto es muy importante, puede parecer una cosa nimia, secundaria. A ver, yo pregunto, ¿cuál es la razón para que vos tengas un trabajo registrado y te hagan los aportes y contribuciones si no hay ningún tipo de sanción? Yo te tengo no registrado y me descubren y dicen, bueno, registralo. Ah, ok. Bueno, no pasa nada. Absolutamente no hay ningún incentivo. Claro, lo hago mañana. Es decir, no hay ningún incentivo efectivamente a que yo registre. El efecto para el trabajador es obviamente que cuando se quiera jubilar no tiene esos aportes, ¿no? Naturalmente. La figura de trabajador de los colaboradores, ¿no? De hasta 5 colaboradores. Esto también es la tradicional precarización que en buena medida se vivió en los 90. Yo contrato 5 trabajadores que les digo, bueno, ustedes anótense como monotributistas. ¿No? Es decir, son como si fueran independientes, pero son trabajadores. Y pierden todos sus derechos. Pierden todos sus derechos. Digamos, si te echo no pasa nada. Y obviamente no tiene aguinaldo y demás cuestiones. Además, el costo laboral vacaciones, días por enfermedad, cualquiera de todas las cosas que uno tiene como ley, derecho laboral. Como si fuera un emprendedor, pero tiene que cumplir órdenes, horarios, digamos. Sí, acá nos advirtieron sobre un riesgo, algo que pasó durante las privatizaciones de los 90 de las empresas públicas, que una misma empresa grande puede tercerizar algún tipo de función, algún tipo de tarea en 6 trabajadores. Uno que oficia de coordinador, de jefe, lo que fuera, y 5 colaboradores, y entonces se estaría volviendo a la tercerización, bajando mucho los costos laborales de las empresas. Sí, de hecho creo que no quedó finalmente en la norma, pero otra cosa complementaria de eso era la no sanción. Digamos, cuando yo subcontrato con una tercerizada a trabajadores, la responsabilidad solidaria. ¿Qué significa? Que si te echan y la tercerizada no te quiere garpar, vos podés ir a la principal, porque básicamente trabajás ahí. Esa es la realidad. Está diciendo, che, me están emulando, mostrando una cosa que no es. Bueno, lo querían eliminar, creo que finalmente quedó, pero va en el sentido de lo que vos decís. Es decir, las empresas que van a hacer, van a ver empresitas, tiqui, tomá, acá tenés, tomá, acá tenés, de a 5 personas y listo. Y se quita la responsabilidad y obviamente el costo laboral.
Esto se va a multiplicar. La ampliación del periodo de prueba, típico de lo que pasó en la década de los 90, te echan antes del año, las actividades que tienen mucha rotación les viene bárbaro, porque básicamente elimina el despido en ese periodo, el reemplazo de la indemnización justamente por despido en el caso, y por el reemplazo por el cese laboral, que por ahora es optativo, pero es el escenario UOCRA, llevado a actividades que no tienen la rotación de la UOCRA. Claro. Si no tiene sentido. Bueno, capaz ahora la van a empezar a tener. Sí, lo que pasa es que lo van Porque a tener lo que para el empleador. es tener la rotación. Pero el problema es que el trabajador, cuando quiera rotar, cuando vaya a buscar trabajo, no lo tiene porque la actividad no lo tiene. No porque él quiera o no quiera, digamos, le guste o no le guste. No porque la característica de la actividad sea... Exacto, la construcción terminó la obra y bueno, sí, listo, tiene razón, digamos, hay una rotación natural. El régimen de inversiones que mencionaba, no hay ninguna cláusula que diga, che, tenés que contratar personal argentino. Nada. Y en las actividades que está inserto, hay buena cantidad de perfiles que pueden venir del extranjero, particularmente en el caso de la minería. Y finalmente yo incluí el caso de la moratoria jubilatoria. Bueno, para los trabajadores en su situación pasiva de vida laboral, bueno, el fin de la moratoria jubilatoria para las mujeres, sobre todo porque solo 1 de cada 10 podría jubilarse en este escenario, pero también para los hombres, sé que es... 3 de cada 10. 3 de cada 10. Ahí está. Bueno, a 1 hora y media del comienzo del paro general, aquí están las 10 razones, de varias, 10 razones ponderadas por Hernán, las más importantes, con que los gremios salen a decirle al gobierno, no es por acá, de alguna manera, ¿no? Importante en ese sentido. Gracias, Hernán. Vuelvo con Irina, está de invitada especial, Irina Hauser, nuestra colega especializada en temas judiciales, porque les decíamos, y vamos a compartir un testimonio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vuelve un caballito de batalla de los sectores conservadores en la Argentina que tiene que ver con bajar la edad de punibilidad, es decir, que cada vez más chicos, los menores, puedan ser punibles, es decir, señalados o criminalizados por delitos que eventualmente los tengan involucrados. Lo decía la ministra Patricia Bullrich hoy en una nota con colegas de esta manera. Todavía se está discutiendo la edad. Si es 14, si es 13 como es en Uruguay, si es 12 como Brasil. Estamos discutiendo cuál es la edad, porque, digamos, nos parece que hay dos cosas, ¿no? En los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad, porque si es un asesinato tiene que haber imputabilidad a la edad en que ese delito se cometa, si realmente hay conciencia del menor. En caso de delitos menores, eso ayuda a que los jóvenes no sigan en su carrera. Eso es un tema que está en discusión, todavía no lo hemos andado. Sí, 13 tiene Uruguay, 12 tiene Brasil, así que estamos estudiando cómo ha impactado eso sobre la población. Bueno, un tema de muchísima sensibilidad, ¿no? Que además se discute a veces en medio de muchísimo dolor, por eventos que se producen, por delitos que se cometen, y a veces se discuten estas cosas bajo ese dolor, bajo el impacto que puede tener, incluso en la manera que estos temas son tratados en los medios de comunicación, y que invitan a pensar, o a veces alientan a pensar en estas cosas. Por otra parte, uno piensa, un pibe, una piba de 12 años, estar señalado de esta manera. Bueno, insisto, son temas pero muy delicados que a veces se discuten muy a las apuradas y bajo impacto, ¿no? Mirá, históricamente el tema de... Esto es un caballito de batalla, ha sido de muchos gobiernos, del gobierno de Mauricio Macri lo fue, también de la mano de Patricia Bullrich. 2 proyectos se presentaron y ninguno pasó. Y en su momento, durante el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Mauricio Macri. Hubo uno que ni siquiera llegó al Congreso, porque era tal la oposición de la comunidad jurídica misma, porque se opone a la legislación local y a los pactos internacionales que están vigentes y que tienen rango constitucional para nosotros, que nunca lo aprobaban, ¿no? Si te remontás a 2004, incluso cuando se aprobaron las leyes Bloomberg, que se endurecieron un montón de penas, se descuajeringó todo el Código Penal. En ese momento, lo que no pudo entrar fue la baja de la edad de punibilidad. ¿Qué significa bajar la edad de punibilidad? Claro, ¿qué significa ser punible? Digamos? Ser punible, ¿qué significa? Entrar al sistema penal, en el caso de los menores, es un régimen penal juvenil, pero es el sistema penal, ¿no?
Y evidentemente, y por los mensajes que escuchamos de Patricia Bullrich y también que venimos oyendo de parte del ministro de Justicia, Mariano Cunioli Barona, el espíritu es dar una impronta de castigo. El tema es el castigo. El mensaje es ese. Ahora, lo que yo digo es, ¿alguien explicó cómo esto puede bajar el delito? ¿Alguien explicó históricamente cómo esto puede mejorar la seguridad? Bueno, yo supongo que si mayor es el castigo, más duda le puede entrar a alguien que está a punto de ser parte de un delito o cometer un delito. Que esa es la lógica. ¿Vos pensás que los chicos que roban, que por ahí roban con arma, vos pensás que están pensando en el Código Penal? ¿Realmente? ¿Y en la reforma que hizo o no hizo algún gobierno? Realmente no es así, no tiene ni pies ni cabeza. Expliquémosle a la gente, hoy un menor, 12, 13, comete un delito, ¿a dónde es que va? Porque nosotros, ayer pasaba lo mismo con Franco, nosotros damos por sentado un montón de cosas y el otro lado capaz la gente dice, no sé dónde va. Va a un instituto de menores. Esta discusión siempre se establece, como bien vos decías, ante un caso doloroso. Ahora fue el asesinato del playero en Rosario, donde, bueno, el homicida resultó ser un joven de 15 años. O en tiempos electorales. Son los dos clásicos donde se introduce esta discusión. Bueno, donde va variando la edad. Hoy por hoy, el régimen penal juvenil corre para los jóvenes de entre 16 y 18 años. Si sos menor de 16 años, no entras en el régimen penal juvenil, vas a un instituto de menores, vas a la justicia de menores, ¿no? Sí hay, obviamente, un tratamiento pésimo para un menor de 16 años, porque los institutos de menores, mucha gente sabe, terminan siendo lugares de encierro y maltrato, como muchas cárceles, ¿no? Son prácticamente lo mismo en ese aspecto. Si es que como sociedad queremos y tenemos la voluntad de que alguien pase por ese proceso, eventualmente, para terminar después teniendo una mejor vida, que no vuelva. La pregunta acá es, ¿acá la intención es mejorar la vida de los pibes pobres? ¿Mejorar su situación? ¿Sacarlos de la pobreza? O sea, evitar situaciones que puedan llevarlos justamente a cometer delitos. Bueno, no parece ser eso. Están hablando de que tenga una mejor convivencia con el resto de la sociedad. Exactamente. Bueno, acá es el castigo por el castigo mismo. ¿Sabés qué porcentaje de los delitos los cometen los menores de 16 años? No. Menos del 1% de los delitos graves, homicidios te estoy hablando, los cometen los menores de 16 años. De lo que está hablando Patricia Bullrich, que incluso genera la fantasía de que van a ir todos presos, cosa que también es ilegal, porque, por ejemplo, la prisión perpetua para menores en nuestro país está prohibida, y esto en general la gente no lo sabe, es eso. O sea, vos imagínate, esa porción ínfima que representa el delito grave en menores de 16 años. ¿A vos te parece que puede tener alguna repercusión en cómo cambia la situación de seguridad de la población? A mí me parece que no. Hay unos datos que también tenemos para compartirlos. Claro, la Corte Suprema hace un relevamiento en función de causas judiciales, ¿no? Y se ha ocupado específicamente de rastrear qué pasa con justamente los menores de 16 años y el delito. A ver si tenemos las imágenes o las placas para compartir. Claro, es lo que dice Pablo. Quizás a una familia que le sucedió algo muy trágico, no le importa si la persona tenía 11, 12, 14, 16. Lo que quiere es que el peso de la ley caiga sobre ellos. También me parece que hay que preguntarnos, en vez de saber qué van a hacer a los 12... ¿Qué pasa antes? Deberíamos ver qué estamos haciendo de 0 a 12 para garantizarle a esa persona que tenga una vida digna, para que no tenga que caer en manos de redes terribles. Por eso yo hablo de, o sea, qué se está haciendo ahora para mejorar esa situación de los pibes y las pibas, ¿no? Si vos mirás las estadísticas de la Corte, el 87,6% de los menores de 16 que cometen delitos, que entran al sistema penal, es por delitos contra la propiedad. Son robos, básicamente. O sea, no estamos hablando de homicidios, ¿sí? Después hay otro amplio arco de delitos, que no son tantos, igual son cerca del algo más del 12%, no sé si los tenemos para ver, hay el 12,4%, que son, bueno, delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, otros a determinar...
Delitos contra la libertad de las personas, muy poquitos, 8,1%. Pero estamos hablando de un 12,4% del total de los delitos. Y a mí el dato que me interesa resaltar, que es el que tiene que ver con este 1% que te mencionaba recién, es el que sigue. Las causas iniciadas por delitos contra las personas, o sea, ustedes saben que el bien más preciado es la vida, ¿no? Jurídicamente. Hubo 4 causas en el año 2022 iniciadas por delitos contra las personas. Estamos hablando de protagonizadas por menores. Menores de 16 años. 3 fueron por lesiones y una fue por homicidio en grado de tentativa. Es decir, no hubo ni siquiera un homicidio en el año... Esto en la Ciudad de Buenos Aires, pero que es muy representativo y se suele utilizar como en toda cifra. la Ciudad de Buenos Aires hubo un caso vinculado a homicidio en grado de tentativa, un intento de homicidio en todo el año pasado. En el 2022, el anterior. 2022. Es la última estadística que hay disponible, por eso muestro esta. ¿Y puede ser que haya situaciones no registradas y que modifiquen esto? No, porque estos son las causas judiciales que se generan. Las causas generales. Son los casos de menores que entran al sistema, ¿no? Al sistema judicial. Los menores de 16 años, que hasta ahora, como decíamos recién, son mandados a institutos de menores. No es que tienen una pena en el sentido, una pena del Código Penal. Lo que sí sirve de alguna manera no es representativo, no tiene una incidencia muy importante en la seguridad general. Claro. Aparecen estos temas en el momento en que hay que legitimar con algún sector de la sociedad que busca o que se siente identificada con este buscar castigo y bajar la edad de punibilidad lo más que se pueda. Además, creando la fantasía de que el castigo es lo que resuelve el aumento del delito. En muchísimos años, desde que escuchamos hablar de esto en democracia, nunca se demostró que el mayor castigo baje el delito. Casi que al contrario, te diría. Hubo muchísimos intentos de este tipo, incluso en algunas instancias donde se redujo, por ejemplo, se intentaron limitar las excarcelaciones. Bueno, por eso tenemos también las cárceles superpobladas, ¿no? Perdón, tampoco, voy a ponerme el abogado del diablo, tampoco puedes dar la señal de que no pasa nada, eventualmente si alguien comete un delito. No, pero por eso todo el mundo está de acuerdo en que hay que modificar el régimen penal juvenil. O sea, eso es un acuerdo compartido en general por la comunidad jurídica, por los defensores de menores, los especialistas en minoridad, por la Defensoría de Menores. Esto lo vas a escuchar porque es necesario adaptar el régimen, o sea, de manera adecuada bueno, en este caso hablamos de la franja de 16 a 18 años, pero incluso si se establece una menor edad como piso, también sería en ese caso. Y acá hay una cuestión básica que es por la que yo te explicaba antes que estas reformas hasta ahora no pasaron nunca, que es que todas las recomendaciones que ha recibido Argentina de los organismos internacionales, como por ejemplo el comité que verifica la aplicación de derechos del niño, de niñas, niños y adolescentes, ¿no? De la Convención, lo que le ha recomendado a Argentina es que no empeore las penas contra los menores y que no baje la edad de punibilidad. Para Argentina... O sea, la comunidad internacional jurídica le dice a la Argentina, che, no vayas por ahí. No, es más, le están diciendo, ustedes son de los mejores países, a pesar de todos los problemas que hay, que están mejor posicionados en relación a la aplicación de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Pero bueno, Patricia Bullrich dice, no, yo quiero bajar la edad de punibilidad porque en otros países existe así. Tampoco termina de explicar cuál ha sido el éxito de la aplicación de determinada edad, ¿no? Eso es lo que a mí me parece. Bueno, si lo explican, si lo muestran, que muestren los resultados, que muestren por qué dicen esto, que expliquen cómo van a beneficiar. ¿Basado en qué? Claro. Justamente, ¿en qué se basan? Nunca lo han explicado. Esta es la cuestión. Entonces, lo que terminan haciendo es ofrecer proyectos absolutamente estigmatizantes, ¿no? Y que no están enfocados en mejorar la situación de los pibes y las pibas, que es lo que se necesita, ¿no? ¿Y cómo se van a reinsertar después? Exactamente. ¿Cómo vuelven después, no? Claro. Que eso es lo sustancial. Si vas a generar un nuevo régimen penal juvenil, tiene que ser para eso, ¿no? Pero no es en lo que están pensando. ¿Sabes lo que dijo Cunio Rivarona hace un par de semanas cuando habló de esto? El ministro de Justicia, ¿qué dijo? El ministro de Justicia dijo, bueno, sí, queremos sacar esta ley que era del año 1980, sí, es una ley de la dictadura, pero ¿saben lo que pasa? Es que los pibes en esa época eran distintos a los de ahora. Lo que pasa con los de ahora es que bueno, que por ahí...
hacen más barbaridades, ¿no? Ese tipo de cosas justificó el ministro de Justicia, ¿no? Claro, se espera un debate un poco más... Un poco más profundo, ¿no? Éramos distintos los adolescentes de esa época, dijo Cunio Libarona. Ahora hacen cualquier cosa, chupan, por ejemplo, no sé. Bueno, a mí me sorprendió, porque es el ministro de Justicia, claro. pero esa fue la explicación que dio en una conferencia en Tierra del Fuego. Irina, gracias por haber venido. Irina Hauser, compartiendo dos temas importantes, el posible regreso a la Argentina de Pepín Rodríguez Simón y nuevamente, no sé si ingresó todavía el proyecto, pero la ministra Patricia Bullrich dijo que está a punto de ingresar al Congreso un proyecto para bajar la edad de punibilidad. Sigo con Melody, porque hubo un caso de un dirigente gremial que insinuó que el legislador o legisladora que aprobara la ley bases del oficialismo podía ser sujeto de escrache, de maltrato, de insulto, si viajaba en aerolíneas argentinas, ¿así es? Estamos hablando de Edgardo Llano, es el titular de la Asociación del Personal Aeronáutico desde el 2004, es titular. ¿Qué dijo? Que cada persona que iba a llegar, senador, senadora, diputado, al check-in, le iban a preguntar por qué estaban haciendo esto en contra de la sociedad. ¿Querés escucharlo? Dale. Va a haber una precarización total del trabajo, los empresarios pequeños y grandes van a poder hacer lo que quieren con el trabajo de los argentinos y a esos diputados se lo vamos a recordar, nosotros estamos trabajando ya, lo veníamos haciendo para en cada provincia, igual que vamos a hacer también con el momento de los senadores, en cada provincia, en cada ciudad, en cada aeropuerto vamos a escrachar a esos diputados para que los pasajeros sepan quiénes son los que votaron la desaparición de la aerolínea, quiénes son los que votaron la entrega de la energía, quiénes son los que votaron volver a subir el impuesto a las ganancias o modificar todas las leyes laborales que modificaron. No se la vamos a hacer fácil. Ellos eligieron ser diputados, fueron votados para eso y nosotros tenemos que recordar permanentemente qué es lo que votaron en cada aeropuerto del país. Bueno, recuerdo que le preguntamos a Sergio Palazzo el lunes si estaba de acuerdo con este tipo de escraches a legisladores que votaran efectivamente de esta manera. Nos dijo de ninguna forma, que no estaba para nada de acuerdo con esto, pero ¿qué consecuencias tuvo, Melody? Bueno, lo han denunciado desde el PRO, la denuncia tiene Lombardi, Ritondo, muchos funcionarios del PRO, sí. Dicen que tiene por objeto que se investigue las amenazas, porque lo que dicen es que, claro, causa amedrentamiento. Ahí va. Puede pasar a esta hora. Eso, es la hora, 22:42, 1:20 del paro. Sí, ¿qué te parece? Se los pido, por favor. Pueden causar realmente que quienes vayan a votar la ley digan, ¿qué va a pasar? ¿Me van a escrachar cada vez que yo esté por la calle? Porque de verdad ya es algo muy peligroso. Ahí tenemos el comunicado y dijo que cada uno de los senadores que voten a favor puede ser escrachados y que a la vista de estas tres figuras penales mencionadas, más allá de que las determinan por las posibles sanciones que le puedan caber a la representación sindical que ostenta. Secretario General Adjunto de la CTA también. Bien. Edgardo Llano. Bueno, importante, es una denuncia formalizada por el PRO a partir de los dichos de Llano. Gracias, Melody. Bueno, estamos con Juan Esper, nos visita aquí en A24, es diputado por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, gracias por estar. ¿Cómo estás evaluando la discusión ahora en el Senado, pero en el Congreso en general, de la ley base y el paquete fiscal? Creo que los diputados y los senadores nacionales tienen una oportunidad nuevamente, por segunda vez, de acompañar al presidente Milei brindando una herramienta que necesita para llevar adelante su proyecto político. Un proyecto político que obtuvo el 56% de los votos el año pasado, que fue descrito con lujo de detalle por parte del presidente y fue acompañado por la gente. Lo rechazaron en la primera oportunidad y hoy en la segunda oportunidad logramos la aprobación en diputados y ahora confío en los senadores, que representan también a las provincias sobre todo, que acompañen el proyecto y que le den la sanción final a la ley bases. Hay una pregunta que le hacen a la salida del Congreso a Bornoroni, el titular de la bancada en diputados de la Libertad Avanza. Le hace una pregunta a un colega, le dice, bueno, ¿cuál de todas estas instancias, qué artículo, qué capítulo beneficia a trabajadores y trabajadoras? Y Bornoroni ahí, bueno, como que le costó un poco articular la respuesta, por lo menos eso es lo que quedó. Te traslado esa pregunta. ¿De qué manera esta ley beneficia hoy a trabajadores y trabajadoras en la Argentina? Yo creo que esta ley beneficia de manera directa e indirecta a los trabajadores en Argentina.
Arranco por la indirecta, porque tiene que ver con la condición macroeconómica de la Argentina. La Argentina hace 15 años que no genera empleo privado. Lo único que creció en los últimos 15 años fue el empleo público. Y en paralelo lo que pasó en Argentina es que pasa algo que no pasa en ningún otro lugar del mundo ni de la región, que es que tenemos empleo formal bajo la línea de la pobreza. Eso no pasa en otros lugares. En la Argentina pasa. ¿Por qué? Porque el trabajador asalariado formal pobre. Pobre, bajo la línea de pobreza. Y entonces lo que vos necesitas primero es volver a incentivar al sector privado, sacarle el pie de encima a la producción, a las pymes, a los que quieren apostar a la Argentina para que puedan generar trabajo. O sea que lo primero, indirectamente, esta ley genera las condiciones para que la Argentina se levante y las personas que quieren invertir lo puedan hacer y generar trabajo. Punto número uno. Punto número dos, la reforma laboral. Me parece que es algo que es casi un consenso de todo el arco político, que este presidente tuvo la valentía y el coraje de llevarlo adelante. Creo que además tiene el apoyo popular para hacerlo e implica, entre otras cosas, sacarse de encima. El que toma un empleado en la Argentina es un héroe. Es un héroe porque se compra un problema que no sabe cuándo termina ni cuánto de su vida va a tener que dejar si algún día necesita, por algún motivo con causa o sin causa, por el motivo que fuere, desplazar a un empleado, contratar a uno nuevo, darlo de baja, cambiarlo, achicarse, agrandarse, Pero dejarlo lo que sea. Sin derechos. O poder contratar a 5 personas o no multar a alguien si tiene empleados en negro. ¿En qué garantiza que van a contratar a más gente? Porque yo daría vuelta a la pregunta. ¿Cómo este sistema que existe hoy, que súper pena y penaliza y no sé qué más, al que tenía un empleo en negro, este sistema que tenemos hoy, que está lleno de garantías y derechos que no sabemos bien para qué sirven porque nadie los puede gozar porque cada vez hay menos, cómo ese sistema que tenemos hoy, que es muy lindo en la teoría, en una teoría medio socialista, medio comunista, que es lo que nos ha gustado a todos los políticos hablar y embanderarnos en discurso, cómo este sistema de hoy ayudó. Y yo te respondo, mirá, en base a los resultados, este sistema fracasó. Esto es parte de una matriz que llevó a la Argentina a la destrucción que hoy tenemos. A ver, Juan, tengo dos planteos ahí. Sí, dale. No, pero respecto de esto, pero repasaba los datos. Mira, en virtud de las fechas que vos dijiste, los últimos 15 años, en 2009 tenías 5.600 puestos de trabajo registrados privados. Te saqué lo público, así no se embadurna. A finales del 15 tenías 6.300.000, es decir, aumentó. En un momento donde había regulaciones. En la etapa siguiente, con Macri, se desregula buena parte del sector laboral y los puestos de trabajo se reducen a menos de 6 millones, casi 300.000 puestos menos. Y la etapa siguiente, la de Alberto Fernández, con todas las críticas en materia salarial que te acompaño, ahora en términos de puestos de trabajo, hoy la cantidad de puestos es casi 6.500.000, es decir, se volvió a generar en un momento de regulaciones. Los datos no dicen lo que vos acabas de decir. Mira, estás hablando de un margen de una variación en torno al 10% por lo que estoy viendo, menos del 10% en los últimos 15 años. Si vos tomás a los países de Latinoamérica, sí. No te hablo que tomes un país europeo, te hablo que tomes países limítrofes, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay. Todos los países han despegado económicamente y han logrado promover la generación de empleo. En la Argentina... ¿En cuántos puestos? Hablamos en un 8%. Dame un ejemplo de el un número que vos país. me dijiste aproximadamente el 8%. Yo te puedo decir, en el sector público argentino creció el 35%. Pero yo te digo... ¿Cómo explicás entonces que no fue a costa del sector privado el crecimiento del empleo público? Pero Y esa es explícame otra además cómo el discusión. empleo Yo te estoy diciendo no los es parte datos de la del sector misma, privado. es parte de la misma discusión. No, ¿sabes por qué, Juan? A ver, porque lo que se está discutiendo es si voy a regular y vos acabás de decir que eso va a afectar la contratación y de hecho la afecta. Bueno, los datos dicen otra cosa. Entonces, eso tiene que ver con el sector privado. No, yo te digo que ya estaba regulado. Si me pones un regulado ejemplo y de que otro eso- país, yo te doy bola. Por ahora no. Eso ya lo afectó. Porque pareciera que la Argentina fue Disney hasta el año pasado. Y la Argentina es una Argentina caída en desgracia, con 50% de pobreza, con 25% de inflación en el Me último estabas hablando mes. de empleo hace 2 minutos. No, porque tiene que ver con lo mismo. ¿Tenés alguna respuesta para el tema de empleo o no? Sí, pero por supuesto, te la estoy dando. A ver. Si me dejaste, la termino de dar. Sí. Dale, Juan, La claro. Argentina del año pasado es una Argentina que iba rumbo al vacío. Una Argentina explotada, por donde la mires. Porque la verdad que, te lo vuelvo a repetir, es un caso medio raro, pero la Argentina tenía empleo formal pobre. Con más del 35% de incremento en los últimos 15 años del empleo público. Ahora yo quiero saber
si la salida de la Argentina es con más regulaciones, entonces, porque yo, mirá, yo soy del segundo cordón del conurbano, soy oriundo de San Miguel, o sea que conozco por ahí lo más crudo de la Argentina, que es el segundo y tercer cordón del conurbano. Bueno, entonces más o menos sabrá lo que te digo. En el conurbano, mira, el año pasado que estuvimos de campaña y tuve la oportunidad de recorrer muchas pymes, vimos cómo la capacidad ociosa que existía en la mayoría de ellas no quería ser completada por parte de sus dueños por miedo a los juicios laborales. Explícame un mayor sinsentido que ese. Gente que tiene... Dame un segundo ahí, Hernán. Hace poco charlamos con Julián Moreno de APYME y consultamos también a otros dirigentes de PYME y nos decían algo que resulta interesante un poco en el planteo que vos hacés. Que efectivamente puede mejorarse, que está abierta la discusión en términos de las regulaciones laborales y puede haber sobre todo modernización de algunos convenios colectivos en virtud de actividades que ya no son lo que eran o que se realizaban de distinta manera, pero que lo que determina en última instancia si un pequeño y mediano empresario toma o no toma un trabajador es si puede vender lo que fabrica, lo que produce. Que quizá ahí está lo que plantearon a decir, ¿cuál era el modelo económico en el momento que había mucha regulación como para que efectivamente hubiera crecimiento del empleo privado? O si lo determinante era, decía, me puedes regalar un laburante y yo no te lo voy a tomar porque por ahí me toma café en la cocina, me rompe la cafetera y me genera un costo si yo no vendo lo que produzco. ¿Se entiende el planteo? Por eso es que está claro, acá lo importante es generar empleo, porque además la única manera de que la Argentina salga adelante es generando riqueza, y generando riqueza a partir del sector privado. Porque la otra receta del sector público ya la probamos y quedamos con una Argentina explotada. Está claro que acá hay que apostar al sector privado. Y el presidente Milei es el presidente que le toca a la Argentina hoy, gracias a Dios, es el presidente que le toca a la Argentina hoy, que tiene un apoyo mayoritario de la población en un momento, en un contexto muy difícil, con un ajuste muy fuerte, en donde la gente la está pasando muy mal. Eso no lo negamos ninguno, lo que forma parte de la Libertad Avanza. Pero es el presidente que va a lograr darle el lugar que le corresponde a cada una de las personas que quieran invertir, apostar, generar riqueza, que su ambición personal por ganar dinero produzca riqueza a toda la nación argentina. Y eso, además, va a producir empleo, generación de empleo. Por eso te decía que la ley bases, si yo te tengo que responder cómo ayuda a la generación de empleo en la Argentina, lo hace directa e indirectamente. Indirectamente, lo más claro de la ley bases es que elimina una serie de regulaciones y achica fuertemente el Estado, que es lo que necesita la Argentina para achicar el déficit, sanear sus cuentas y posterior a eso poder bajar los impuestos, que eso es lo que más favorece el sacrificio de jubilados y jubiladas, con una pérdida, con una licuación de haberes muy, pero muy grande, alrededor del 35% del ajuste se explica efectivamente en eso. Y los salarios tan bajos, ¿no es un precio muy, pero muy caro en términos humanos, en términos de empatía humana, como para poner sobre esa espalda el modelo económico de Milei? Mira, en el conurbano, en la Argentina, pero bueno, yo hablo del conurbano porque es el corazón del problema de la Argentina. Sí, además sos diputado por la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Tenemos el 60% de pobreza infantil. O sea, de los menores de 18 años, el 60% es pobre. Esto lo está empeorando. Y buena parte de esto... La situación hoy la está empeorando. A ver, vos podés decir que algo empeoró o mejoró si lo comparás con algo. Yo puedo decir que la Argentina está bien o está mal si lo comparo con algo. ¿Con qué lo comparo? Si yo lo comparo con el ideal, si lo comparo con un país ideal, esta Argentina está muy mal. Ahora, si yo lo comparo con la Argentina de diciembre del año pasado, yo veo que la Argentina hoy tiene un rumbo. Tiene un rumbo porque tiene un proyecto económico, tiene un proyecto de estabilización, tiene un proyecto político, tiene una identidad, tiene una ideología hoy en su gobierno que busca generar un contexto de estabilidad. Este es el primer punto, porque uno cuando mira el gobierno, un gobierno de 5 meses, no de 5 años, de 5 meses mira hacia dónde va, cuál es el rumbo del gobierno. Y yo te puedo decir que el rumbo es claro y la demostración de que el rumbo es claro no es que yo lo digo, que lo digan algunas encuestadoras o que se sienta en la calle. No, el rumbo está clarísimo, eso todos es los mercados están reaccionando positivamente y la gente está reaccionando positivamente. ¿Por qué? Porque el rumbo es claro. Entonces vos lo primero que tenés que tener es la claridad de que hay un proyecto que está ordenando la economía. Punto número 1. Ese ordenamiento no es fácil. Ese ordenamiento no es insuficiente. Esa es mi pregunta. Y la actualización de los precios. Humanamente, ¿está bien que ese ordenamiento esté en los hombros de jubilados y jubiladas que no tienen mucho tiempo para esperar una mejora en su calidad de vida o eventualmente en salarios tan bajos? Pero los jubilados, a diciembre del año pasado, por más que hoy estén atravesando un mal momento, y yo te puedo decir
que a lo largo de este año van a ir viendo recomponer tanto ellos como todos los asalariados argentinos sus ingresos, porque hay un problema de que la actualización de precios viene primero y que la actualización de los ingresos viene después. La actualización de los jubilados va 2 meses atrasado en función de la inflación. Es decir, que este mes van a cobrar una actualización conforme a la inflación de marzo, porque hay un problema de tiempos. Es decir, que van a cobrar un porcentaje mayor de actualización. Recuperar toda la licuación de... Al final de este proceso, sí, al final de este proceso, todos los asalariados y todos los jubilados de la Argentina van a ganar mucho más y van a estar mucho mejor que lo que estaban con Alberto Fernández. ¿Cómo los jubilados van a recuperar si no le pueden ganar la inflación? Te lo digo por una sencilla razón. En enero la inflación fue del 20%. No hubo recomposición porque enero lo dejaron afuera de la discusión. ¿Cuándo lo van a recuperar? Es imposible. Por la fórmula es imposible. Mira, en la Argentina no la estamos pasando mal, unos sectores y otros sí, otros no. En la Argentina estamos pasando mal todos. Pero lo porque van a recuperar, no creo que haya acá ¿o no? alguien que nos haya ajustado en estos meses. Pero los jubilados que nos están viendo, ¿van a recuperar? Porque la fórmula no se los permite. Te lo repito. Y puedes tomar el ejemplo del salario, del ingreso en dólares de los jubilados. Fíjate cuánto ganaban en dólares en noviembre del año pasado y cuánto ganan en dólares el tema hoy. es cuántos bienes pueden comprar, más allá de cuántos sean dólares. Bueno, pero yo te puedo tomar ejemplos de un montón de cosas, pero lo que no te puedo adelantar es en qué fecha va a pasar eso. Lo que sí te puedo decir es que al final de este proceso, tanto los asalariados como los jubilados van a estar infinitamente mejor que como estuvieron en los últimos años en la Argentina. Y te voy a hacer una aclaración. Con el sistema previsional argentino pasó una serie de injusticias que atenta contra los ingresos de los jubilados hoy en día. Pero como todo en la Argentina, no es algo que nace en 5 meses de un gobierno que recién arranca, sino que es una película de un montón de años. En la Argentina se metió mano en la caja del sistema previsional argentino. Primero, cuando se lo estatizó. Segundo, cuando se usó esos fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar planes sociales que no tienen nada que ver con el sistema jubilatorio. Y tercero, cuando metieron por la ventana con el Fondo de Planes Sociales. ¿Qué planes? La UH, la tarjeta alimentar, todos esos programas. Vos no estás de acuerdo con la UH. Estoy completamente de acuerdo. El problema es que esa plata era de los jubilados. Y hoy lloramos porque los jubilados no tienen ingresos. Es de los trabajadores y le metimos activos la y plata. pasivos. No. Es de los jubilados. No, es de los trabajadores activos y pasivos. ¿Quién lo aporta? Porque esta es la trampa del discurso progresista del kirchnerismo. Perdón, te la estoy escuchando a vos. No quiero decir que vos lo seas. Pero digo, te estoy escuchando a vos la trampa. Pero ¿quién aporta al sistema de seguridad social? ¿Quién aporta? ¿De quién es la plata del sistema de seguridad social? ¿Quién aporta? Yo aporto mis ingresos, vos aportás parte de tus ingresos. Claro. Hoy, para el día en que te jubile, tener una jubilación digna. Eso. En el medio apareció el señor Estado, gran dador de derechos, donde hay una necesidad, nace un derecho, y te sacó parte de tu plata, que hoy, imagínate que tenés 60 años, 65, te querés jubilar. ¿Sacarla de dónde, entonces? La UH, no sé, pero yo no fui el que eligió manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Igual, podría haber cedido una aclaración, cualquier otra partida del gobierno nacional que tiene una infinidad de gastos inútiles y lo podría haber sacado de ahí. Una aclaración, en serio. No se paga del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se paga, si querés, del sistema de seguridad social. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se tocó. Vos podés cuestionar dónde se invirtió la plata. Y podemos discutirlo. Pero no se paga la UH. Yo cuestiono de dónde se sacó la plata. No se paga la UH. Es la misma bolsa. No. ¿Y el sistema previsional, cuál es la diferencia? No, es que no se paga sale de la del guita, Fondo de Garantía. Pero que sale de la guita que pones vos en tus aportes previsionales. Pero a ver, es eso no va al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, va a otra partida, que es lo mismo. Estamos hablando de la misma plata. Es plata tuya que vos ponés no de es tu del fondo, jubilación. No es del fondo. A ver, necesito redondear porque nos quedan 2 minutos. Te pregunto, Juan, por último, ¿crees que sale sin volver a diputados? ¿Volverá con modificaciones a diputados la ley base que se está terminando de discutir ahora en el Senado? La verdad es que creo que está en el momento de discusión. No sé bien cómo va a salir. Yo sí espero que los senadores estén a la altura de las circunstancias, que elijan una vez pensar en su país, pensar en la Argentina, pensar en lo que votaron los argentinos, pensar que los argentinos hace 5 meses la estamos pasando muy mal, estamos tolerando el mayor ajuste de la historia moderna con altura y apoyando este proyecto político, y ellos no están a la altura. Espero que esta vez lo puedan hacer y apoyen la única herramienta legal que el presidente les está solicitando para llevar adelante su plan de gobierno. Juan, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos estamos yendo, pero antes, Melody, un agradecimiento especial. Queremos agradecer a Margarita que le dio de comer a todo el equipo.
Ah, pero damos fe, Sí. pero desde seguridad, cámara, control, todo el mundo, maquillaje, todos a quienes amamos, gente que está detrás y hace todo para que nosotros estemos acá. Así que muchas gracias a Margarita y gracias por venir. Gracias a ustedes. Melody, Hernán, gracias. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Quédense porque está Babi Echecopar acá al ladito. Ya está, entrando. Basta Babi, a continuación.